El misterio del lobo blanco. Elric de Melniboné. Michael Moorcock. Prólogo. El sueño de Aubec. En este sueño conoceremos algo de cómo surgió la Edad de los Reinos Jóvenes y del papel que jugó la Dama Negra, Michella, cuyo destino se vería más tarde entrelazado con el de Elric de Melniboné. Desde la ventana sin cristales de la torre de piedra era posible ver el ancho río que serpenteaba entre sus riberas amplias y pardas, a través de un terreno ondulado de espesos sotos verdes que se confundían muy gradualmente con la masa de la foresta propiamente dicha. Y, al otro lado de la foresta, se alzaba el acantilado gris y verde pálido. Su roca, cubierta de líquenes, más oscura cuanto más arriba, terminaba confundiéndose con las piedras, aún más enormes, de la base del castillo, que dominaba el terreno en 3 direcciones, distrayendo toda atención del río, de las rocas y de la foresta. Sus muros eran altos y de recio granito, con numerosas torres, un tupido campo de torres agrupadas como para protegerse mutuamente. Aubec de Malador se maravilló al verlo y se preguntó cómo era posible que lo hubieran construido manos humanas, salvo que hubiera intervenido la magia. Sombrío y misterioso, el castillo parecía poseer un aire desafiante, pues se levantaba en el mismo borde del mundo. En aquel instante, el cielo encapotado bañaba con una extraña luz intensamente amarilla el costado occidental de las torres, haciendo más profunda la negrura donde no alcanzaba. Enormes huecos de cielo azul se abrían en la capa gris que cubría generalmente el lugar, y unas masas de nubes rojas se confundían con esta, mezclándose para producir una gama de tonos más amplia y matizada. Sin embargo, aunque el cielo era impresionante, no conseguía que la mirada se apartara de la serie de enormes despeñaderos creados por la mano del hombre que constituían el castillo de Canelun. El conde Aubec de Malador no se apartó de la ventana hasta que la oscuridad se hizo completa en el exterior, y foresta, acantilado y castillo no fueron más que sombras contra un fondo de negrura. Se pasó una mano recia y nudosa por la cabeza, casi calva, y se encaminó pensativo hasta el montón de paja que le hacía las veces de cama. La paja estaba apilada en el nicho formado por un contrafuerte y el muro exterior, y la estancia gozaba de buena iluminación gracias al farol del conde. El aire, en cambio, era frío cuando se acostó en la paja con la mano cerca de su espada, un mandoble de tamaño prodigioso que constituía su único armamento. La espada parecía forjada para un gigante, prácticamente tal era el aspecto que ofrecía Aubec de Malador, con su ancha cruceta, una poderosa empuñadura incrustada de piedras preciosas y una hoja de 5 palmos, ancha y lisa. Junto al mandoble guardaba su armadura, vieja y resistente, y sobre ella se encontraba el casco, con las plumas negras de su parte superior, algo deshilachadas y ligeramente mecidas por la corriente de aire que penetraba por la ventana. Malador dormía. Sus sueños, como de costumbre, eran turbulentos. En ellos aparecían poderosos ejércitos avanzando por campos en llamas, estandartes que tremolaban con los blasones de un centenar de naciones, bosques de lanzas de relucientes puntas, mares de cascos erguidos, los sones valientes y salvajes de los cuernos de guerra, el retumbar de los cascos de los caballos y los cantos y gritos de los soldados. Eran sueños de tiempos pasados, cuando Aubec de Malador era joven y había conquistado para la reina Eloarde de Clant todas las naciones del sur, casi hasta el confín del mundo. Solo Canelun, en el propio borde del mundo, había quedado excluido de sus conquistas, y ello debido a que ningún ejército se atrevía a llegar hasta allí. Para una persona de tan gloriosos antecedentes marciales, estos sueños resultaban sorprendentemente perturbadores. Y Malador despertó varias veces esa noche, sacudiendo la cabeza en un intento de librarse de ellos. Malador habría preferido soñar con Eloarde, aunque ella era la causa de su inquietud, pero la reina no apareció en el sueño. No vio su cabello negro y sedoso mecido al viento en torno a su pálido rostro, ni sus ojos verdes y sus labios encendidos, ni su porte altivo y desdeñoso. Eloarde le había nombrado para aquella empresa. Malador no la había emprendido por propia voluntad, aunque no había tenido elección, puesto que, además de su dama, Eloarde era también su reina. El campeón era por tradición el amante de esta, y Aubec de Malador no podía imaginar que las cosas pudieran ser de otra manera. Como campeón de Clant, su deber era obedecer y dejar el palacio para buscar a solas el castillo de Canelun, conquistarlo y declararlo parte del imperio,
para que pudiera decirse que los dominios de la reina Eloarde se extendían desde el Mar del Dragón hasta el confín del mundo. Más allá de este no había nada, salvo los remolinos de materia del caos, informe que se extendía hasta la eternidad desde los acantilados de Canelún, turbio y bullente, multicolor, lleno de monstruosas semiformas, pues solo la tierra poseía leyes y estaba constituida de materia ordenada, que se movía a la deriva en el mar del caos como había hecho durante eones. Por la mañana, el conde Aubec de Malador apagó el farol que había dejado encendido toda la noche. Se enfundó la cota de malla y las espinilleras, se colocó en la cabeza el casco de plumas negras, apoyó el mandoble en el hombro y salió de la torre de piedra, el único resto que quedaba en pie de algún antiguo edificio. Sus pies, calzados con botas de cuero, avanzaron trastabillando entre unas piedras que parecían parcialmente disueltas, como si el caos hubiera bañado una vez aquel lugar, en vez de batir las torres de Canelún. Tal cosa, sin embargo, resultaba totalmente imposible, pues era bien sabido que los límites de la tierra eran constantes. El castillo de Canelún le había parecido más próximo la noche anterior, y Aubec se daba cuenta ahora de que ello se debía a su enorme tamaño. Siguió el curso del río, hundiendo los pies en el suelo embarrado y aprovechando las grandes ramas de los árboles para protegerse del sol, que calentaba cada vez con más fuerza mientras se abría camino hacia los acantilados. Canelún quedaba ahora fuera de la vista, a gran altura sobre Aubec. Con cierta frecuencia, este utilizaba la espada como un machete para abrirse paso en aquellos puntos donde el follaje era especialmente tupido. Se detuvo varias veces a descansar y aprovechó para beber las frías aguas del río y refrescarse la cara y la cabeza. No tenía prisa, no tenía el menor deseo de visitar Canelún, y le fastidiaba aquella interrupción de su vida junto a Eloarde, que creía haberse ganado merecidamente. También él sentía un temor supersticioso por el misterioso castillo que, se decía, solo estaba habitado por un ocupante humano, la Dama Negra, una hechicera sin piedad que comandaba una legión de demonios y otras criaturas del caos. Contempló los acantilados a mediodía y divisó el sendero que conducía hacia su cima con una mezcla de preocupación y alivio. Había pensado que debería escalar los peñascos, pero no era un hombre que se decidiera por la ruta difícil cuando se presentaba una alternativa más fácil, de modo que hizo un lazo con una cuerda en torno a la espada y se la colgó al hombro, pues era demasiado larga y difícil de manejar para llevarla al costado. Luego, todavía de mal humor, empezó a ascender el sinuoso camino. Las rocas cubiertas de líquenes eran evidentemente antiguas, en contradicción con las especulaciones de ciertos filósofos que se preguntaban por qué solo se había oído hablar de Canelún desde hacía unas pocas generaciones. Aubec de Malador compartía la respuesta más extendida a tal interrogante, que los exploradores no se habían aventurado tan lejos hasta tiempos relativamente recientes. Volvió la mirada hacia atrás, sendero abajo, y vio a sus pies las copas de los árboles meciéndose ligeramente bajo la brisa. La torre en la que había pasado la noche apenas resultaba visible en la distancia, y el conde Aubec sabía que, más allá de ella, no había ninguna muestra de civilización, ningún puesto avanzado del hombre en muchas jornadas de viaje hacia el norte, el este o el oeste. Al sur quedaría el caos. Aubec no había estado nunca tan cerca del confín del mundo y se preguntó qué efecto tendría sobre su cerebro la visión de la materia informe. Por fin llegó a la cima del acantilado y permaneció en pie con los brazos en jarras, contemplando el castillo que se alzaba a un par de kilómetros, con sus torres más altas ocultas tras las nubes y sus inmensas murallas incrustadas en la roca que se extendían a lo lejos, limitadas a ambos costados por el propio borde del acantilado. Y más allá de este, salpicando como la espuma marina a apenas unos palmos de la base del castillo, Aubec de Malador vio chapotear y agitarse la materia del caos, predominantemente gris, azul, parda y amarilla en aquel momento, aunque sus colores eran cambiantes. Le invadió una sensación de tan indescriptible profundidad que durante un largo rato no fue capaz de cambiar de postura, completamente abrumado por la percepción de su propia insignificancia. Finalmente se le ocurrió pensar que si alguien vivía en el castillo de Canelún debería tener una mente muy fuerte o estar loco.
Tras un suspiro, continuó hacia su objetivo y apreció que el terreno era perfectamente plano, inmaculado, de un tono verde obsidiana que reflejaba de forma imperfecta la cambiante materia del caos, de la que desvió su mirada cuanto pudo. Canelún tenía muchas entradas, todas lóbregas e inhóspitas, y de no haber sido de formas y tamaños regulares, habrían podido pasar por las bocas de otras tantas cavernas. Malador hizo una pausa antes de decidir cuál tomaba, y acto seguido se encaminó con manifiesta determinación hacia una de ellas. Penetró en una oscuridad que pareció prolongarse eternamente. El túnel era frío y estaba vacío, con la sola presencia de Aubek de Malador. Muy pronto se perdió. Sus pasos no producían eco alguno, lo cual le causó sorpresa. Después, la negrura empezó a dar paso a una serie de perfiles angulosos, como los muros de un pasadizo serpenteante, unos muros que no llegaban al invisible techo, sino que terminaban a unos metros de altura por encima de su cabeza. Estaba en un laberinto. Se detuvo, volvió la vista atrás y vio con horror que el laberinto se retorcía en múltiples direcciones, aunque él estaba seguro de haber seguido en línea recta desde la entrada. Por un instante la confusión embargó su mente y la locura amenazó con adueñarse de él, pero luchó por controlarse y desenvainó la espada, tembloroso. ¿Qué camino seguir? Decidió continuar andando, incapaz de decir, ahora, si avanzaba hacia adelante o hacia atrás. La locura que acechaba en las profundidades de su cerebro se filtró hasta su conciencia y se convirtió en miedo. Y siguiendo inmediatamente a la sensación de miedo, aparecieron unas siluetas. Unas formas de movimientos veloces que surgían de diversas direcciones, maléficas, diabólicas, absolutamente horribles. Una de aquellas criaturas se acercó a él y Aubek la golpeó con su espada. El ser huyó, aunque no pareció herido. Se acercó otro, y luego otro más, y Aubek olvidó su pánico mientras descargaba golpes a su alrededor, manteniendo a raya a las criaturas hasta que todas ellas hubieron huido. Entonces se detuvo y se apoyó jadeando sobre la espada. Luego, cuando miró a su alrededor, el miedo volvió a invadirle y aparecieron nuevas criaturas, seres de grandes ojos llameantes y temibles espolones, de rostro malévolo y burlón, y de facciones casi familiares, algunas reconocibles como pertenecientes a viejos amigos y parientes, aunque retorcidas en horrorosas muecas paródicas. Soltó un grito y corrió hacia las criaturas enarbolando su enorme espada, lanzando golpes y tajos, hasta dejar atrás a un grupo de ellas y doblar una esquina del laberinto para encontrarse frente al siguiente grupo. Una risa maliciosa recorrió los retorcidos pasadizos siguiéndole y precediéndole en su carrera. Aubek tropezó y cayó contra una pared. Al principio la pared pareció de piedra sólida, pero luego, lentamente, se volvió blanda y el campeón se hundió en ella atravesándola hasta tener la mitad del cuerpo en un corredor y la otra en otro. Terminó de cruzar la pared y, todavía a gatas en el suelo, alzó la cabeza y vio a Eloarde, pero una Eloarde cuyo rostro envejecía mientras Aubek lo miraba. «Estoy loco», pensó. «¿Es eso realidad o fantasía? O quizá ambas cosas». Extendió una mano y gritó, «Eloarde». La imagen desapareció, pero fue reemplazada por una horda de demonios. Aubek se incorporó y giró sobre sí mismo con la espada, pero los demonios se pusieron fuera de su alcance, y Aubek les lanzó un rugido mientras avanzaba. Por un instante, concentrado en aquel ejercicio, el miedo le abandonó de nuevo, y al hacerlo, se desvanecieron también las visiones, hasta que comprendió que el miedo precedía a las diabólicas manifestaciones, e intentó controlarlo. Casi lo consiguió, esforzándose en tranquilizarse, pero el miedo volvió a surgir y las criaturas cobraron forma en las paredes con sus agudas voces llenas de maliciosa hilaridad. Esta vez no las atacó con la espada, sino que se plantó donde estaba con toda la calma que pudo y se concentró en su propio estado mental. Al hacerlo, las criaturas empezaron a difuminarse y le pareció que se encontraba en un valle apacible, sosegado e idílico. Sin embargo, rondando cerca de su conciencia, le pareció ver los muros del laberinto débilmente perfilados y unas formas repugnantes moviéndose aquí y allá por los innumerables pasadizos. Cayó en la cuenta de que la visión del valle era tan ilusoria como el laberinto, y con esta certeza, tanto el valle como el laberinto desaparecieron definitivamente, y Aubek se encontró en el enorme salón de un castillo que no podía ser otro que el de Canelún. El salón estaba desierto, aunque bien amueblado, y no alcanzó a ver la fuente de luz que lo bañaba, brillante y uniforme.
Avanzó hacia una mesa sobre la cual se amontonaban unos rollos de pergamino y escuchó con agrado el eco de sus pasos. Enormes puertas claveteadas de metal se abrían en el salón, pero, de momento, decidió no investigarlas y se concentró en el estudio de los pergaminos para saber si podían serle de ayuda para desvelar el misterio de Canelún. Apoyó la espada contra la mesa y asió el primer rollo. Era un hermoso ejemplar de vitela roja, pero las letras negras escritas en su interior no tenían ningún sentido para él y le dejaron desconcertado, pues, aunque los dialectos variaban de un lugar a otro, solo había una lengua en todas las partes de la tierra. Otro rollo mostraba signos diferentes, y el tercero que abrió presentaba una serie de dibujos muy estilizados que se repetían aquí y allá, de un modo que le hizo pensar que se trataba de algún tipo de alfabeto. Disgustado, dejó caer el pergamino, agarró la espada, exhaló un tremendo suspiro y gritó: «¿Quién habita aquí? Quien quiera que sea, ha de saber que Aubek, conde de Malador, campeón de Clant y conquistador del sur, reclama este castillo en nombre de su reina Eloarde, emperatriz de todas las tierras meridionales». Al gritar aquellas palabras familiares, Aubek se sintió un poco más tranquilo, pero no recibió respuesta. Levantó ligeramente el casco y se rascó el cuello. Después tomó la espada, la apoyó en su hombro y se encaminó hacia la puerta más grande. Antes de alcanzarla, la puerta se abrió de pronto y una cosa enorme de aspecto humano y manos como tenazas metálicas le sonrió. Aubek retrocedió un paso y luego otro hasta que, viendo que el ser no avanzaba, se detuvo y lo contempló. Era aproximadamente un palmo más alto que él y tenía unos ojos ovalados de múltiples facetas que, por su naturaleza, parecían inexpresivos. Su rostro era anguloso y tenía un tono gris, metálico. La mayor parte de su cuerpo estaba formado también de metal bruñido, conjuntado y articulado como si fuera una armadura. Sobre la cabeza llevaba un casco muy ceñido, claveteado de adornos de cobre. Producía una sensación de tremendo e insensato poder, aunque no se movía. «¡Un golem!», exclamó el conde de Malador, creyendo recordar de las leyendas tales criaturas fabricadas por el hombre. «¿Qué magia te habrá creado?». El golem no respondió, pero sus manos, formadas en realidad por 4 dedos metálicos cada una, empezaron a flexionarse lentamente. Continuó sonriendo. Aquel ser no tenía la misma cualidad amorfa que sus anteriores visiones. El golem era sólido, real y poderoso, y ni siquiera el valor y la fuerza de Aubek podían derrotarlo, por mucho que se esforzara. Sin embargo, el conde tampoco podía dar media vuelta y escapar. Con un chirrido de articulaciones metálicas, el golem penetró en el salón y extendió sus manos bruñidas hacia el conde de Malador. Este podía optar por atacar o por huir, pero lo segundo habría sido una necedad sin sentido. Decidió atacar. Agarrando su gran espada con ambas manos, golpeó el flanco del torso, que parecía ser su zona más débil. El golem bajó el brazo y la espada golpeó contra el metal con un potente estrépito, provocando una vibración en la hoja que sacudió todo el cuerpo del campeón. Aubek retrocedió, trastabillando. El golem fue tras él sin la menor vacilación. Malador volvió la vista atrás y escudriñó el salón con la esperanza de encontrar un arma más potente que la espada, pero solo descubrió una serie de escudos ornamentales colgados en la pared de la derecha. Echó a correr hacia allí, arrancó uno de los escudos de su panoplia y lo sujetó a su brazo. Era una rodela ovalada muy ligera, formada por varias capas de madera trenzada. No es que fuera gran cosa como defensa, pero le hizo sentirse un poco mejor cuando se volvió de nuevo para hacer frente al golem. Este avanzó y Malador creyó advertir algo familiar en él, igual que le habían parecido conocidos los demonios del laberinto, pero la impresión fue solo vaga. Aubek se dijo que la extraña hechicería de Canelún estaba afectando su mente. La criatura metálica alzó las tenazas de su mano derecha y lanzó un rápido golpe a la cabeza del conde, quien lo evitó levantando la espada para protegerse. Las tenazas chocaron con el arma y de inmediato el golem lanzó otro golpe con su brazo derecho al estómago de Aubek. El escudo paró el golpe, aunque las extremidades metálicas se clavaron profundamente en él. Aubek arrancó la rodela de las tenazas al tiempo que descargaba la espada en las articulaciones de las rodillas. Con la mirada puesta aún en la lejanía, como si no tuviera el menor interés en el hombre, el golem avanzó como un ciego mientras Aubek daba media vuelta y se encaramaba a la mesa, esparciendo los rollos de pergamino por el suelo.
Desde su nueva posición, descargó un mandoble sobre la cabeza de la criatura y los adornos de cobre soltaron chispas, mientras el metal y lo que contenía quedaban abollados. El golem se tambaleó y a continuación se agarró a la mesa y la levantó del suelo para obligar a Aubek a saltar. Esta vez, el conde de Malador corrió hacia la puerta y tiró del picaporte, pero la hoja de madera no se abrió. La espada estaba mellada y despuntada. Aubek dio la espalda a la puerta mientras el golem extendía el brazo hacia él y descargaba su manasa metálica sobre el extremo superior del escudo. Este saltó hecho astillas y un dolor lacerante recorrió el brazo del hombre. Se lanzó hacia el golem, pero no estaba habituado a manejar la gran espada de aquella manera y lanzó la estocada con torpeza. Aubek sabía que estaba perdido. El ánimo y la habilidad en el combate no bastaban frente a la fuerza bruta del golem. Cuando éste lanzó su siguiente golpe, el hombre se hizo a un lado, pero uno de los dedos metálicos le alcanzó, atravesándole la armadura, y aunque de momento no sintió ningún dolor, vio que perdía sangre. Se puso en pie, tambaleante, mientras se desembarazaba de los fragmentos de madera a que había quedado reducido el escudo y agarró con firmeza la espada. Este demonio sin alma no tiene puntos débiles, pensó, y como carece de verdadera inteligencia, no hay modo de hacerle entrar en razón. ¿Qué puede temer un golem? La respuesta era simple. El golem solo temería algo tan fuerte o más que él mismo. Aubek debía utilizar la astucia. Corrió hacia la mesa volcada con el golem tras él, saltó sobre la mesa y giró sobre sus talones. Vio que el golem tropezaba con el obstáculo, pero, contrariamente a sus esperanzas, no cayó. Pese a ello, el tropiezo retrasó a la criatura metálica y Aubek aprovechó la ocasión para correr hacia la puerta por la que había entrado el golem. La hoja se abrió y el hombre se encontró en un pasadizo serpenteante, envuelto en profundas sombras, no muy diferente del laberinto que había encontrado a su llegada a Canelun. La puerta se cerró, pero Aubek no encontró nada con que atrancarla. Corrió pasadizo arriba antes de que el golem derribara la puerta a golpes y continuara su persecución con pasos torpes pero apresurados. El corredor se retorcía en todas direcciones, y aunque había momentos en los que no podía ver al golem, Aubek no dejaba de escucharlo y le embargó el temor enfermizo de que en cualquier momento podía doblar una esquina y encontrarse justo delante de él. No sucedió así, sino que llegó ante una puerta y tras abrirla y cruzar su umbral, se encontró de nuevo en el salón del castillo de Canelun. Casi se tranquilizó de haber llegado a aquel lugar que ya conocía, pero pronto escuchó el chirrido de las piezas metálicas del golem que continuaba persiguiéndole. Aubek necesitaba otro escudo, pero la parte del salón donde ahora se encontraba carecía de panoplias. La pared solo contenía un espejo grande y redondo de brillante metal pulimentado. Era demasiado pesado para que le sirviera de ayuda, pero lo agarró y lo descolgó de los ganchos que lo sostenían. El espejo cayó al suelo con un fuerte estrépito y se apresuró a levantarlo, arrastrándolo con él mientras se alejaba a trompicones del golem, que acababa de aparecer de nuevo en la estancia. Utilizando las cadenas de las que había estado colgado el espejo, Aubek sujetó el gran objeto ante él y cuando el golem aumentó su velocidad y se lanzó sobre él, levantó el improvisado escudo. El golem lanzó un alarido. Aubek de Malador se quedó asombrado. El monstruo se detuvo de inmediato y se apartó del espejo como encogiéndose. Aubek adelantó el metal bruñido hacia el golem y el ser dio media vuelta y huyó por la puerta que acababa de cruzar, soltando un aullido metálico. Aliviado a la vez que desconcertado, Aubek se sentó en el suelo y estudió el espejo. Aunque de buena calidad, no había en él nada mágico, desde luego. Sonrió y exclamó en voz alta: «Esa criatura se ha asustado de algo, sin duda. Se ha espantado de sí misma». Echó la cabeza hacia atrás y se rió a carcajadas, ahora más tranquilo. Después frunció el ceño y añadió: «Ahora tengo que encontrar a los hechiceros que la han creado para vengarme de ellos». Se puso en pie, sujetó con más fuerza las cadenas del espejo en torno al brazo y se dirigió hacia otra puerta, recelando de que el golem hubiera completado el circuito del laberinto y apareciera de nuevo por la misma puerta de antes. Cuando comprobó que la puerta no se abría, levantó la espada y la descargó sobre la cerradura como si fuera un hacha hasta que cedió. Penetró en un pasadizo bien iluminado, al final del cual parecía haber otra estancia. La puerta estaba abierta.
Mientras avanzaba por el pasadizo, un olor almizcleño llegó a su olfato. Era un aroma que le recordó a Eloarde y las comodidades de Clant. Cuando llegó a la cámara circular, vio que se trataba de un dormitorio, la alcoba de una mujer, impregnado de la fragancia que había percibido en el pasillo. Controló la dirección que adoptaba su mente, pensó en Clant y en la lealtad que debía a su tierra, y se dirigió hacia otra puerta que conducía fuera de la alcoba. Tiró de ella hasta abrirla y descubrió una escalera de piedra que ascendía en espiral. La subió y pasó junto a unas ventanas cuyos cristales parecían de esmeralda o de rubí. Tras ellos parpadeaban unas formas en sombras, y Aubec comprendió que se hallaba en el lado del castillo que daba a la inmensidad del caos. La escalera parecía conducir a una torre, y cuando alcanzó por fin la portezuela de su parte superior, Aubec estaba sin aliento y se detuvo unos instantes antes de entrar. Después abrió la portezuela de un empujón y entró en el habitáculo de la cúspide. En uno de los muros se abría un enorme ventanal, un mirador de cristal transparente a través del cual podían verse las oleadas de la siniestra materia del caos. Junto al ventanal, de pie, una mujer le miraba como si estuviera esperándole. «Realmente eres un campeón, conde Aubec», dijo la mujer con una sonrisa que tal vez quería ser irónica. «¿Cómo es que conoces mi nombre?» «No es por arte de magia que lo sé, conde de Malador. Tú mismo lo has gritado con suficiente fuerza en el momento en que has visto el salón en su verdadera forma». «¿Y no ha sido eso obra de brujería?», replicó Aubec con displicencia. «¿El laberinto, los demonios, incluso el valle? ¿No es el golem producto de la magia? ¿No es obra de la hechicería todo este castillo maldito? Puedes llamarlo así si quieres, ya que ignoras la verdad», replicó la mujer encogiéndose de hombros. «La magia, en tu mente al menos, es un saber imperfecto que solo proporciona un ligero indicio de los poderes verdaderos que existen en el universo». Aubec no respondió, algo impaciente al escuchar tales afirmaciones. Observando a los filósofos de Clant, había advertido que las palabras misteriosas solían ser disfraces de cosas e ideas muy comunes. Así pues, lanzó a la mujer una mirada abierta y enfurruñada. Su interlocutora era rubia, de ojos verde azulados y facciones suaves. Su larga túnica era de un color parecido al de sus ojos. Poseía una gran y enigmática belleza y, como todos los habitantes de Canelún que había encontrado hasta entonces, le resultaba ligeramente familiar. «¿Reconoces Canelún?», preguntó la hermosa desconocida. «Ya basta», respondió él sin hacer caso de la pregunta. «Llévame ante los dueños de este lugar. No hay aquí nadie más que yo, Michela, la dama negra, y soy la dueña. Y solo para encontrarte a ti he vencido tantos peligros», replicó Aubec, decepcionado. «En efecto, y unos peligros mayores de lo que imaginas, conde Aubec. Esos monstruos que viste nacían de tu propia imaginación. No te burles de mí, dama negra. Hablo sinceramente», se echó a reír ella. «El castillo crea sus defensas a partir de la propia mente. Raro es el hombre que pueda hacer frente y vencer a su imaginación. Ninguno ha conseguido encontrarme aquí en 200 años. Desde esa fecha, todos han muerto de miedo, hasta hoy». La mujer le sonrió. Su sonrisa fue cálida. «¿Y cuál es el premio para tan gran hazaña?», replicó él con aspereza. La dama negra se rió otra vez y señaló hacia la ventana que se abría sobre el confín del mundo y el caos más allá. «Ahí fuera, nada existe todavía. Si te aventuras en ello, deberás enfrentarte de nuevo con las criaturas de tu propia fantasía oculta, pues no existe nada más que ver». Se volvió hacia Aubec con admiración y él carraspeó, incómodo. «De vez en cuando», continuó ella, «llega a Canelún un hombre capaz de soportar tal prueba. Entonces pueden ensancharse los confines del mundo, pues cuando un hombre resiste ante el caos, éste debe retroceder y cobran existencia nuevas tierras. De modo que este es el destino que tienes en mente para mí, hechicera». Ella le miró casi con timidez. Su belleza pareció intensificarse cuando Aubec la miró. Asió la empuñadura de la espada, apretándola con fuerza mientras la mujer avanzaba con elegancia hasta él y le tocaba, como por casualidad. «Existe una recompensa a tu valor». Le miró a los ojos y no dijo una palabra más acerca del premio, pues era evidente cuál era el que ofrecía. «Y después, cumple mis deseos y enfréntate al caos». «Mi dama, ¿no sabes que el rito exige del campeón de clan que sea el fiel consorte de la reina?». Aubec soltó una risa retumbante. «He venido aquí a eliminar una amenaza para las tierras de mi reina, no para ser tu amante y lacayo. Aquí no hay ninguna amenaza». «Eso parece cierto»,
La dama negra retrocedió unos pasos como si volviera a estudiarle. Para ella aquello no tenía precedentes. Hasta entonces nadie había rechazado su ofrecimiento. Aquel hombre recio que conjugaba tan bien valor e imaginación le gustaba. Era increíble, se dijo, cómo podían arraigar en unos pocos siglos las tradiciones, unas tradiciones que podían unir a un hombre con una mujer a la que probablemente ni siquiera amaba. Miró a Aubec, plantado delante de ella con el cuerpo tenso y el gesto nervioso. «Olvida Clant», le dijo. «Piensa en el poder que tendrás en tu mano, el verdadero poder de la creación. Mi dama, reclamo este castillo para Clant. Esto es lo que he venido a hacer, y lo cumpliré. Si salgo de aquí con vida, seré reconocido como su conquistador y tú acatarás la situación». Ella apenas le escuchó. Estaba pensando en diversos planes para convencerle de que su causa era más importante que la de él. Tal vez podía seducirle todavía, o utilizar alguna pócima para embrujarle. No, aquel hombre era demasiado fuerte para cualquiera de ambas cosas. Era preciso idear otra estratagema. La dama negra notó que sus pechos se henchían involuntariamente cuando miró al conde. Habría preferido seducirle. Conseguirlo había sido siempre un premio, tanto para ella como para los héroes que habían vencido los peligros de Canelún en el pasado. Entonces, al fin, creyó tener el argumento decisivo. «Piensa», conde Aubec le susurró, «piensa, nuevas tierras para el imperio de tu reina». Él frunció el ceño. «¿Por qué no extender aún más los límites del imperio?», continuó ella. «¿Por qué no crear nuevos territorios?». La dama negra le miró con nerviosismo mientras él se quitaba el yelmo y se rascaba la cabeza, robusta y calva. «Por fin has dicho algo con sentido», murmuró vacilante. «Piensa en los honores que recibirías en Clant si lograses conquistar no solo Canelún, sino también lo que hay más allá». «Es cierto», dijo Aubec, acariciándose el mentón. «Es cierto». Sus pobladas cejas aparecían ahora intensamente fruncidas. Nuevas llanuras, nuevas montañas, nuevos mares, nuevas poblaciones, incluso ciudades enteras llenas de gente recién surgida y, sin embargo, con el recuerdo de generaciones de antepasados tras ella. Todo esto puedes hacerlo tú, conde de Malador, por la reina Eloarde y por Lormir. Una leve sonrisa cruzó el rostro de Aubec, prendida al fin su imaginación. «Es cierto, si puedo vencer tales peligros aquí, también puedo hacerlo ahí fuera. Será la mayor aventura de la historia. Mi nombre se hará legendario, Malador, señor del caos». La mujer le dirigió una mirada de ternura, aunque casi le había engañado. Aubec se colgó la espada al hombro. «Lo intentaré, dama negra». Los dos permanecieron juntos ante la ventana contemplando la materia que formaba el caos, cuchicheando y meciéndose interminablemente. La mujer nunca había terminado de acostumbrarse a su presencia, pues cambiaba sin cesar. En aquel instante, entre sus revueltos colores predominaban el rojo y el negro. Zarcillos de violeta y anaranjados surgían en espirales en la masa informe y se deshacían serpenteando. Formas extrañas se movían velozmente en la materia del caos, con sus siluetas nunca detalladas, nunca reconocibles con claridad. «Los señores del caos dominaban este territorio», dijo Aubec. «¿Qué dirán a mi intromisión? No pueden decir nada, y además pueden hacer muy poco. Incluso ellos deben obedecer la ley del equilibrio cósmico que ordena que si el hombre resiste al caos, éste seguirá sus mandatos y se hará orden. Así es como crece la tierra, poco a poco. ¿Cómo entraré?» Michelle aprovechó la ocasión para sujetar su brazo robusto y musculoso y señalar con él por la ventana. «Mira, ahí, hay un sendero que conduce desde esta torre hasta el acantilado. ¿Lo ves?», dijo lanzándole una penetrante mirada. «Ah, sí, no lo había visto hasta ahora, un sendero». La mujer, detrás de él, sonrió para sí. «Voy a quitar la barrera», informó. Aubec se ajustó el casco a la cabeza y declaró solemnemente: «Por Clant y Eloarde y solo por ellos, me embarco en esta aventura». La dama negra se acercó a la pared y subió la ventana. Aubec no la miró siquiera cuando inició su avance por el sendero hacia la niebla multicolor. Mientras le veía desaparecer, ella sonrió. Qué fácil era engañar al hombre más fuerte simulando seguirle la corriente. Quizá añadiría tierras a su imperio, pero tal vez encontraría a sus pobladores reacios a aceptar a Eloarde como emperatriz. De hecho, si Aubec hacía bien su trabajo, quizá estaría creando a Clant una amenaza mayor de la que había supuesto Canelún. Y con todo, Michelle admiró a aquel hombre, se sintió atraída por él. Tal vez porque no le había resultado tan accesible como aquel héroe anterior.
que había ganado la tierra del propio Aubek al caos hacía apenas 200 años. Aquel había sido un gran hombre. Pero él, como la mayoría de quienes le precedieron, no había necesitado más persuasión que la promesa de su cuerpo. La debilidad del conde Aubek había residido en su fuerza, se dijo cuando él ya había desaparecido en la densa niebla. Le entristecía un poco que en esta ocasión la ejecución de la tarea encomendada a ella por los señores del orden no le hubiera producido el habitual placer. Y sin embargo se dijo, tal vez sentía un placer más sutil en la demostración de firmeza del hombre y en los medios que había utilizado para convencerle. Durante muchos siglos, los señores del orden le habían confiado Canelun y sus secretos, pero el progreso había sido lento, pues eran pocos los héroes que podían sobrevivir a los peligros de Canelun, pocos quienes podían vencer los peligros creados por ellos mismos. Sin embargo, la tarea tenía sus recompensas. Decidió finalmente con una ligera sonrisa en los labios. Se encaminó a otra estancia para preparar la transición del castillo a la nueva era del mundo. Así fueron sembradas las semillas de la era de los reinos jóvenes, la era del hombre que iba a producir la caída de Melniboné. Libro primero. La ciudad de ensueño, que cuenta el regreso de Elric a Imrir, qué hizo allí y cómo, al fin, su destino cayó sobre él. Capítulo primero. ¿Qué hora es? El hombre de la barba negra se despojó de su yelmo dorado y lo arrojó lejos de sí, sin importarle dónde cayera. Se quitó los guanteletes de cuero y se acercó al fuego crepitante del hogar para que el calor impregnara sus huesos helados. La medianoche pasó hace mucho rato, gruñó otro de los hombres armados congregados en torno a las llamas. ¿Sigues estando seguro de que vendrá? Tiene fama de ser un hombre de palabras, y eso te tranquiliza, intervino un tercero. Quien así hablaba era un joven alto y de facciones pálidas, cuyos finos labios formaron las palabras y las escupieron con un tonillo malicioso. El joven exhibió una sonrisa lobuna y contempló al recién llegado directamente a los ojos con un aire burlón. El hombre que acababa de entrar le volvió la espalda encogiéndose de hombros. A pesar de ese tono irónico, tienes razón en lo que dices, Yaris. Veréis cómo no tarda en aparecer, afirmó. Sin embargo, sus palabras eran las de quien desea, sobre todo, tranquilizarse a sí mismo. Ahora eran 6 los hombres reunidos en torno al fuego. El sexto era Smiorgan, el conde Smiorgan, el calvo de las ciudades púrpura, un hombre bajo y corpulento de 50 años de edad, con un rostro cruzado de cicatrices y parcialmente cubierto por una mata tupida de vello negro azabache. Sus ojos llameaban malhumorados y sus dedos, cortos y rechonchos, jugueteaban, nerviosos, con la rica empuñadura de su espada. Smiorgan tenía la cabeza absolutamente pelada, lo cual daba origen a su apodo, y sobre su armadura dorada y llena de adornos le caía una capa ancha de lana, teñida de color púrpura. «Nuestro hombre no le tiene ningún cariño a su primo», afirmó Smiorgan con voz apagada. «Se ha vuelto un amargado. Yrkon ocupa el trono de Rubí en su lugar y le ha proclamado traidor y fugitivo de la ley. Elric nos necesita si quiere recuperar su trono y a su prometida. Podemos confiar en él». «Esta noche estás lleno de confianza, conde», replicó Yaris con otra leve sonrisa. «Algo muy raro en los tiempos que corren. Lo que yo propongo es que...» Hizo una pausa y exhaló un profundo suspiro mientras observaba a sus compañeros. Su mirada pasó de Darmid de Carcor, con su cara chupada, a Fadan de Lormir, que mantenía apretados sus labios carnosos mientras contemplaba fijamente las llamas. «Habla, Yaris», le instó malhumorado Nación, el vilmariano de facciones patricias. «Escuchemos qué tienes que decirnos, muchacho, si merece la pena prestar atención». Yaris se volvió hacia Yiku el dandy, quien bostezó groseramente y se rascó su larga nariz. «Y bien, Yaris, ¿qué ibas a decir?», añadió Smiorgan, impaciente. «Lo que propongo es que nos pongamos en acción ahora mismo y no perdamos más tiempo esperando a los caprichos de Elric. Seguro que en este momento está riéndose de nosotros en alguna taberna a 100 leguas de aquí. O tal vez esté con los príncipes de los dragones, preparando alguna trampa contra nosotros. Llevamos años preparando esta expedición y tenemos poco tiempo para lanzar el ataque, pues nuestra flota es demasiado grande, demasiado conspicua. Aunque Elric no nos haya traicionado, muy pronto habrá un montón de espías corriendo hacia el este para avisar a los príncipes de los dragones de que se ha reunido una enorme escuadra contra ellos».
Nos disponemos a adueñarnos de una fortuna fantástica, a vencer a la mayor ciudad comercial del mundo y a saquear sus incalculables riquezas, o a encontrar una muerte horrible a manos de sus príncipes, si esperamos demasiado. No perdamos más el tiempo e izemos velas antes de que nuestra presa se entere del plan y prepare refuerzos. Siempre has estado demasiado dispuesto a desconfiar de todo el mundo, Jaris, respondió el rey nación de Vilmir con palabras lentas y medidas, dirigiendo una mirada de desdén al joven de facciones tensas. No podríamos alcanzar Imrir sin los conocimientos de Elric sobre el laberinto de canales que conduce a sus puertos secretos. Si Elric no viene con nosotros, nuestra empresa será estéril y vana. Le necesitamos. Tenemos que esperarle o abandonar nuestros planes y regresar a nuestras casas. Al menos, yo estoy dispuesto a correr el riesgo, aulló Jaris, despidiendo cólera por sus ojos sesgados. Te estás volviendo viejo. Todos lo estáis. Los tesoros no se conquistan con tiento y precaución, sino lanzándose a un ataque rápido y temerario. ¡Estúpido!, replicó la voz atronadora de Darmit. Una triste risotada recorrió el salón bañado por las llamas. Yo también hablé así en mi juventud, y pronto perdí toda una flota de buenas naves. La astucia, junto a los conocimientos de Elric, nos darán Imrir. Eso y la escuadra más poderosa que ha navegado por el mar de los suspiros desde que los estandartes de Melniboné ondeaban sobre todas las naciones de la tierra. Aquí estamos todos ahora, los señores del mar, más poderosos del mundo, al mando cada uno de nosotros de un centenar de veloces navíos. Nuestros nombres son temidos y famosos, y nuestras flotas devastan las costas de multitud de naciones menos fuertes. El poder está en nuestras manos. Darmit cerró su gran puño y lo movió frente al rostro de Jaris. Su tono de voz se hizo más controlado y lanzó una sonrisa maliciosa, observando al joven y escogiendo sus palabras con precisión. Pero todo esto no tiene valor ni sentido sin el poder que posee Elric. El suyo es el poder del conocimiento, de la hechicería, si preferís usar la palabra maldita. Sus padres conocían el laberinto que protege Imrir de los ataques desde el mar y le transmitieron el secreto. Imrir, la ciudad de ensueño, duerme en paz, y así continuará haciéndolo a menos que tengamos una guía para ayudarnos a mantener un buen rumbo entre los traicioneros canales navegables que conducen a sus puertos. Necesitamos a Elric, nosotros lo sabemos y él también. Esta es la verdad. La confianza que expresáis, caballeros, resulta reconfortable. Había un tonillo de ironía en la voz profunda que surgió de la entrada del salón. Las cabezas de los 6 señores del mar se volvieron de inmediato hacia la puerta. La confianza en sí mismo que acababa de demostrar Jaris desapareció tan pronto como sus ojos se cruzaron con los de Elric de Melniboné. Los de este eran unos ojos de viejo en un rostro juvenil, de finos rasgos. Eran unos ojos carmesí que miraban a la eternidad. Jaris notó un escalofrío y volvió la espalda a Elric, prefiriendo contemplar el brillante resplandor del fuego. Elric dirigió una cálida sonrisa al conde Smiogan cuando éste le puso la mano en el hombro. Entre los dos existía una cierta amistad. Después hizo un gesto condescendiente de asentimiento a los otros 4 y se acercó al fuego con paso elegante y ligero. Jaris se hizo a un lado para dejarle pasar. Elric era alto, de anchas espaldas y cintura estrecha. Llevaba su larga melena recogida y sujeta a la nuca, y por alguna oscura razón parecía disfrazado con las ropas de los bárbaros del sur. Vestía unas botas altas hasta las rodillas de suave piel de gamuza, un peto de plata con extraños dibujos labrados en él, un chaleco de lino a cuadros blancos y azules, unos calzones de lana escarlata y una capa de suave terciopelo verde. Al cinto portaba su espada mágica de negro acero, la temida Tormentosa, que había forjado una magia antigua y extraña. Su extravagante indumentaria resultaba de pésimo gusto y no se adecuaba en absoluto a su rostro sensible y a sus manos de largos dedos, casi delicadas. Pero Elric hacía ostentación de ella porque contribuía a destacar el hecho de que no pertenecía a ninguna compañía, de que era un desterrado y un solitario. Sin embargo, en realidad, poco necesitaba dar un aspecto tan estrafalario, pues sus ojos y su piel bastaban para distinguirle, sin la menor duda. Elric, último señor de Melniboné, era un albino puro que obtenía su poder de alguna fuente secreta y terrible. Bueno, Elric, suspiró Smiogan. ¿Cuándo salimos hacia Imrir? Cuando vosotros queráis. A mí me da igual, respondió Elric encogiéndose de hombros.
Concededme un poco de tiempo para ultimar ciertos asuntos. ¿Mañana? ¿Podemos levar anclas mañana? Intervino Yaris con un cierto titubeo, conocedor del extraño poder adormecido en el interior de aquel hombre al que hacía unos minutos había acusado de traición. Elric sonrió en respuesta a la impaciencia del joven. «Dentro de 3 días», respondió. «3 días o más». «3 días. Imrir ya habrá sido advertida de nuestra presencia para entonces», exclamó el grueso y cauto Fadan. «Yo me ocuparé de que la flota no sea encontrada», prometió Elric. «Pero antes tengo que ir a Imrir y regresar. No podrás hacer el viaje en 3 días, ni el barco más rápido puede conseguirlo», replicó Smiorgan. «Estaré en la ciudad de ensueño en menos de 1 día», afirmó Elric con voz suave pero rotunda. «Si tú lo dices», respondió Smiorgan encogiéndose de hombros, «lo creeré. ¿Pero a qué viene esta necesidad de visitar la ciudad antes del ataque?» «Tengo mis motivos de conciencia para hacerlo, conde Smiorgan, pero no os preocupéis, no voy a traicionaros. Yo mismo dirigiré el ataque, estad seguros de ello». Su rostro lívido como la muerte recibía la luz espectral del fuego y sus ojos encendidos parecían flamear. Una de sus finas manos asía con firmeza la empuñadura de su espada mágica y su respiración parecía más profunda. «Imrir cayó en espíritu hace 500 años», siguió. «Muy pronto su caída será completa y definitiva. Tengo que cobrarme una pequeña deuda y esta es la única razón de que os ayude. Como sabéis, solo he puesto algunas condiciones. Que arraséis la ciudad hasta no dejar piedra sobre piedra y que cierto hombre y cierta mujer no sufran daño alguno. Me refiero a mi primo, Yrkun, y a su hermana, Simoril». Yaris notó desagradablemente secos sus finos labios. Gran parte de su actitud arrogante se debía a la temprana muerte de su padre. El viejo rey del mar había muerto dejando al joven Yaris como nuevo monarca de sus tierras y sus flotas. Yaris no estaba nada seguro de sus capacidades para gobernar un reino tan inmenso y trataba de aparentar más confianza de la que realmente sentía. «¿Cómo vamos a ocultar la flota, Elric?», quiso saber. «Yo os ocultaré», prometió el melnibonés en respuesta a su inquietud. «Ahora voy a ocuparme de ello, pero antes comprobad que todos vuestros hombres están fuera de los barcos». «¿Te encargarás de eso, Smiorgan?» «Ahora mismo», respondió con voz atronadora el corpulento conde. Smiorgan y Elric salieron juntos del salón, dejando tras ellos a 5 hombres, 5 guerreros que notaron una atmósfera helada, llena de malos presagios en el caldeado salón. «¿Cómo podrá esconder una escuadra tan poderosa si nosotros, que conocemos este fiordo mejor que nadie, no hemos encontrado dónde hacerlo?», se preguntó Darmit de Harcourt, desconcertado. Nadie le respondió. Tensos y nerviosos, aguardaron mientras el fuego parpadeaba débilmente y se apagaba sin que nadie lo atendiera. Finalmente, Smiorgan regresó dando grandes zancadas. Venía envuelto en una bruma fantasmal de miedo, un aura casi tangible, y era presa de unos temblores incontenibles. Unas sacudidas tremendas, torturadoras, recorrían su cuerpo y tenía la respiración muy acelerada. «¿Y bien? ¿Ha ocultado Elric nuestra flota en un abrir y cerrar de ojos? ¿Qué has hecho?», exclamó Darmit, impaciente, al tiempo que decidía no prestar atención al espantoso estado de Smiorgan. «La ha escondido». Fue lo único que Smiorgan pudo decir, y no surgió de su boca más que un hilillo de voz, como el de un hombre enfermo y consumido por la fiebre. Yaris dio unos pasos hasta la entrada y concentró la mirada más allá de las laderas del fiordo, salpicadas de fuegos de campamento encendidos. Probó a distinguir la silueta de los mástiles y las velas de los navíos, pero no alcanzó a ver nada. «La niebla nocturna es demasiado espesa», murmuró. «No consigo apreciar si nuestros barcos están anclados en el fiordo o no». Instantes después, soltó una exclamación involuntaria al observar un rostro blanco que surgía de la densa bruma. «Saludos, Elric», balbuceó, advirtiendo el sudor en las tensas facciones del melnibonés. Elric pasó a su lado tambaleándose y entró en el salón. «Vino», murmuró. «He hecho lo necesario y me ha costado un gran esfuerzo». Darmit tomó una jarra del fuerte vino de Catsandria y, con mano temblorosa, llenó un cuenco de madera tallada. Sin una palabra lo pasó a Elric, quien lo apuró con rapidez. «Ahora dormiré un poco», dijo a continuación, recostándose en un sillón y envolviéndose en su capa verde. Cerró sus ojos carmesí desconcertantes y cayó en un sopor nacido de la más absoluta fatiga. Fadan se acercó hasta la puerta, la cerró y pasó la sólida tranca de hierro para asegurarla. Ninguno de los 6 durmió mucho esa noche.
Por la mañana, la puerta apareció abierta y Elric no estaba en el sillón. Cuando salieron al exterior, la niebla era tan densa que pronto se perdieron de vista entre ellos, aunque apenas les separaban un par de palmos. Elric estaba de pie, con las piernas abiertas, en la grava de la estrecha playa. Volvió la cabeza hacia la entrada del fiordo y vio con satisfacción que la niebla seguía haciéndose más compacta, aunque solo se extendía sobre el fiordo en sí, ocultando a la potente flota. Alrededor, el cielo estaba despejado y un pálido sol invernal se reflejaba intensamente en las rocas negras de los tortuosos acantilados que dominaban la costa. Ante él, el mar se alzaba y caía monótonamente, como el pecho de algún gigante marino dormido, gris y puro, brillante bajo la fría luz solar. Elric pasó los dedos por los relieves de la empuñadura de su negra espada, y un viento constante del norte hizo volar los amplios pliegues de su capa verde, envolviendo su cuerpo alto y enjuto. El albino se sentía mejor que la noche anterior, cuando había gastado todas sus fuerzas en conjurar la niebla. Era un profundo conocedor del arte de la magia natural, pero no tenía las reservas de energías que habían poseído los hechiceros emperadores de Melniboné cuando gobernaban el mundo. Sus antepasados le habían transmitido sus conocimientos, pero no su vitalidad mística. Muchos de los conjuros y secretos que conocía estaban fuera de su alcance porque no tenía los recursos, tanto espirituales como físicos, para llevarlos a cabo. Y en cuanto a aquellos conocimientos, Elric solo sabía de otro hombre que los igualara, su primo Yrcoun. Su mano se cerró con más fuerza en torno a la empuñadura de la espada al pensar en su primo, que había traicionado su confianza por 2 veces, y se obligó a concentrarse en su tarea del momento. Pronunciar los conjuros que le ayudarían en el viaje a la isla de los príncipes de los dragones, cuya única ciudad, Imrir la Bella, era el objetivo de la coalición de los señores del mar. Amarrada a la orilla había una pequeña chalupa de vela, la minúscula embarcación de Elric, sólida y mucho más resistente y vieja de lo que parecía. El mar inquieto levantaba espuma en torno a sus cuadernas con la retirada de la marea, y Elric advirtió que le quedaba poco tiempo para ejecutar sus hechizos favorables. Tensó el cuerpo y puso en blanco su mente consciente para invocar secretos de las oscuras profundidades de su mente. Meciéndose de un lado a otro, con los ojos abiertos sin ver y los brazos extendidos delante del cuerpo ejecutando signos profanos en el aire, empezó a hablar en tono monocorde y sibilante. Poco a poco, su tono de voz se elevó, recordando el aullido lejano de una ventolera al acercarse. Luego, de pronto, la voz se hizo aún más aguda hasta convertirse en un aullido salvaje dirigido a los cielos, y el aire empezó a temblar y a estremecerse. Siluetas en sombras empezaron a cobrar forma lentamente sin permanecer quietas un instante, danzando veloces en torno al cuerpo de Elric, mientras éste echaba a andar con las piernas rígidas hacia su embarcación. Su voz, en sus insistentes aullidos que invocaban a los espíritus del viento, era inhumana. Los silfos de la brisa, los sharnas creadores de galeras, los harshans autores de torbellinos, nebulosos e informes. Los espíritus giraron en torno a él mientras Elric invocaba su ayuda con las palabras extrañas de sus antepasados que, eras atrás, habían realizado pactos impensables con los espíritus para procurarse sus servicios. Con las extremidades rígidas todavía, Elric subió a la chalupa y, como un autómata, sus manos izaron la vela y la ajustaron. Entonces, una gran ola surgió del plácido mar, elevándose más y más hasta cernerse como una montaña sobre la pequeña embarcación. Con un violento fragor, el agua se desplomó ante la chalupa, la levantó y la lanzó fuera del fiordo, a mar abierto. Sentado a popa con los ojos en blanco, Elric continuó su siniestra salmodia mágica mientras los espíritus del aire tomaban la vela e impulsaban la embarcación sobre las aguas más deprisa de lo que podría navegar cualquier barco mortal. Y en todo instante, el aullido ensordecedor e impío de los espíritus desatados llenó el aire en torno a la barca mientras la costa desaparecía y lo único que quedaba a la vista era el mar abierto. Capítulo 2. Y así fue con los demonios del viento por compañeros de viaje, como regresó Elric, último príncipe de la estirpe real de Melniboné, a la última ciudad que todavía gobernaba su raza, la última ciudad y la muestra final de la arquitectura melnibonesa. Los rosa difuminados y los sutiles matices amarillos de sus torres más próximas aparecieron ante sus ojos horas después de que Elric saliera del fiordo,
Una vez junto a la costa, los espíritus dejaron la embarcación y volaron de vuelta a sus guaridas secretas entre los picos de las montañas más altas del mundo. Elric despertó entonces de su trance y contempló con renovado asombro la belleza de las delicadas torres de su propia ciudad, que resultaban visibles incluso a aquella considerable distancia, protegidas todavía por la formidable muralla marina con su gran verja, el laberinto de las 5 puertas y los tortuosos canales de altos muros, de los que solo uno conducía al puerto interior de Imrir. Elric sabía que no debía arriesgarse a entrar en el puerto por el laberinto, aunque conocía perfectamente la ruta. Decidió, pues, llevar su embarcación a tierra a cierta distancia costa arriba, en una pequeña cala que conocía de antiguo. Con mano segura y experta, guió su chalupa hacia el refugio secreto, oculto a la vista por unos matorrales cargados de bayas azules de una especie altamente venenosa para el hombre, ya que su jugo le volvía a uno ciego, primero, para luego hacerle víctima de una lenta locura. Aquella baya, el nodoil, solo crecía en Imrir, como sucedía con otras plantas raras y mortales. Unos retazos de nubes ligeras cruzaban lentamente y a baja altura el cielo bañado por el sol, como delicadas telarañas movidas por una súbita brisa. Todo el mundo parecía azul, dorado, verde y blanco. Elric varó la chalupa en la playa, aspiró el aire limpio y fragante del invierno y el aroma de las hojas y las hierbas en putrefacción. En alguna parte, una zorra reclamó a su compañero con un aullido, y Elric se lamentó de que su agotada raza no apreciara ya la belleza natural y prefiriera quedarse siempre en la ciudad y pasar muchos de sus días en un sopor narcótico. No era la ciudad la que dormía, sino sus habitantes supercivilizados. Hasta él llegaron de nuevo los aromas invernales, limpios e intensos, y se sintió completamente satisfecho de ostentar sus derechos de nacimiento y de no gobernar la ciudad, como era su destino desde la cuna. En cambio, Yrcoon, su primo, ocupaba el trono de rubí de Imrir la Bella y odiaba a Elric, porque sabía que el albino, pese a su desagrado por coronas y gobiernos, seguía siendo por derecho el monarca de la Isla del Dragón, y él, Yrcoon, era un usurpador no elegido por Elric para ocupar el trono como exigía la tradición melnibonesa. Pero Elric tenía mayores razones para odiar a su primo. Por ellas, la antigua capital caería con todo su magnífico esplendor y el último fragmento de un imperio glorioso quedaría barrido al derrumbarse las torres rosa, amarilla, púrpura y blancas. Si Elric cumplía su plan y los señores del mar tenían éxito. Elric se dirigió a pie tierra adentro hacia Imrir, y mientras cruzaba la extensión de suave hierba, el sol pintó la tierra de un tono ocre antes de desaparecer, dando paso a una noche oscura y sin luna, lóbrega y llena de malos presagios. Llegó por fin a Imrir. Allí recortaba su silueta en la profunda negrura. Surgía una ciudad de fantástica magnificencia, tanto en concepción como en ejecución. Era la ciudad más antigua del mundo, construida por artistas y concebida como una obra de arte más que como un lugar donde vivir. Pero Elric sabía que la suciedad acechaba en muchas de sus callejas y que los señores de Imrir dejaban vacías y deshabitadas muchas de sus torres antes que permitir a la población bastarda de la ciudad residir en ellas. Quedaban ya pocos amos dragones, pocos que tuvieran sangre melnibonesa. Edificada siguiendo el contorno del terreno, la ciudad tenía un aspecto orgánico, con callejas serpenteantes que ascendían en espiral hasta la cima de la colina, donde se alzaba el castillo, alto, orgulloso y repleto de torres en espiral, obra maestra definitiva y culminante del antiguo artista olvidado que la había construido. Pero no emanaba ahora de Imrir la Bella ningún sonido de vida, sino solo una sensación de sopor y desolación. La ciudad dormía, y los amos dragones y sus damas, con sus esclavos especiales, dormían sueños narcotizados de grandezas y de horrores increíbles, mientras el resto de la población, sometida a toque de queda, permanecía tendida en pobres jergones e intentaba no soñar nada. Elric, con la mano siempre cerca de la empuñadura de su espada, se deslizó por una puerta sin vigilancia de la muralla de la ciudad y empezó a caminar con cautela a través de las calles a oscuras, siempre ascendiendo por las tortuosas callejas hacia el gran palacio de Yrcoon. El viento susurraba entre las salas vacías de las Torres del Dragón, y en varias ocasiones Elric tuvo que esconderse en rincones donde las sombras fueran más profundas,
Al escuchar el ruido de unas pisadas y ver aparecer algún grupo de centinelas cuya misión era hacer respetar estrictamente el toque de queda. A veces escuchaba una carcajada salvaje que el eco traía de una de las torres, todavía iluminada por la brillante luz de una antorcha que formaba sombras extrañas y perturbadoras en las paredes. Otras acompañaba a la risotada el grito estremecedor, seguido de un lamento frenético, idiota, de algún desdichado esclavo sometido a una obscena agonía para placer de su amo. Elric no estaba asombrado ni consternado por los gritos y las luces borrosas. Las apreciaba. Seguía siendo un melnibonés, el líder natural de su pueblo si decidía recuperar el papel que le pertenecía, y aunque sentía un oscuro impulso que le llevaba a vagar y a probar los placeres menos refinados del mundo exterior, tenía tras él 10.000 años de una cultura cruel, brillante y malévola, y el pulso de sus antepasados latía con fuerza en sus deficientes venas. Llamó con impaciencia a una sólida puerta de madera negra. Había llegado hasta el palacio y ahora se encontraba ante una pequeña entrada trasera, vigilando cautelosamente a su alrededor, pues sabía que Irkon había dado órdenes a los centinelas para que acabaran con él si intentaba entrar en Imrir. Un cerrojo chirrió al otro lado de la puerta y ésta se abrió hacia adentro silenciosamente. Un rostro delgado y surcado de arrugas apareció ante Elric. «¿Eres el rey?», susurró el hombre, escrutando las sombras nocturnas. Quien hablaba era un individuo alto y extremadamente enjuto, de brazos largos y nudosos que se balanceaban torpemente mientras se aproximaba, forzando sus pequeños ojos como cuentas hasta distinguir a Elric en la oscuridad. «Soy el príncipe Elric», respondió el albino. «Pero olvidas, mi buen amigo Montón de Huesos, que un nuevo rey ocupa el trono de Rubí». Montón de Huesos sacudió la cabeza y sus ralos cabellos le cayeron sobre el rostro. Con una brusca sacudida, los apartó de los ojos y se hizo a un lado para que Elric entrara. «La isla del dragón no tiene más que un rey y su nombre es Elric. No importa que un usurpador intente cambiar las cosas». Elric no hizo caso de la declaración, pero sonrió levemente y aguardó a que el hombre volviera a pasar el cerrojo. «Ella sigue durmiendo, señor», murmuró Montón de Huesos mientras ascendía una escalera a oscuras, seguido por Elric. «Ya lo suponía», respondió Elric. «No creas que subestimo los poderes de hechicería de mi buen primo». Los dos hombres continuaron ascendiendo, ahora en completo silencio, hasta que llegaron por fin a un pasadizo iluminado por las llamas vacilantes de una serie de antorchas. Los muros de mármol reflejaban las llamas y revelaron a Elric, acuclillado tras una columna junto a Montón de Huesos, que la sala en la que estaba interesado se encontraba protegida por un inmenso arquero. Un eunuco, por su aspecto, que vigilaba, atento y despierto. El centinela lucía el cráneo pelado y era muy grueso, con una reluciente armadura azul y negra que le comprimía las carnes y tenía los dedos cerrados en torno a la cuerda de su arco corto de hueso, en el cual tenía montada una fina saeta. Elric supuso que el individuo era uno de los excelentes arqueros eunucos de la ciudad, un miembro de la Guardia Silenciosa, la mejor unidad de combate de Imrir. Montón de Huesos, que había instruido a Elric en las artes de la esgrima y el tiro con arco, estaba al corriente de la presencia del centinela y se había preparado para ello. Con anterioridad, había ocultado un arco tras una columna. Tomó el arma en las manos y, sin hacer ruido, dobló la madera utilizando la rodilla y montó la cuerda, tensándola. Colocó una flecha en esta, apuntó al ojo derecho del guardián y soltó el dardo. En el preciso instante en que el eunuco volvía el rostro hacia él, la flecha falló, tropezó con la pieza de la armadura que protegía el cuello del eunuco y cayó, inofensiva, sobre las losas del suelo entre las que asomaba la hierba y el musgo. Elric reaccionó con rapidez y saltó hacia adelante, con su espada mágica desenvainada y dejándose llevar por la extraña energía que le invadía. El negro acero cortó el aire al descargar el primer golpe, y su filo hizo saltar en astillas el arco de hueso que el eunuco interpuso en su camino con la esperanza de parar el golpe. El centinela soltó un jadeo y abrió sus labios carnosos y húmedos, tomando aliento para lanzar un grito de advertencia. Al abrir la boca, Elric comprobó que, como había esperado, el eunuco era mudo y le habían extirpado la lengua. El tipo sacó su espada corta y consiguió parar a duras penas el siguiente embate de Elric. Saltaron chispas del acero y la tormentosa hendió el filo de la espada del eunuco,
quien se tambaleó y cayó hacia atrás ante el empuje de la espada mágica, que parecía dotada de vida propia. El estruendo de metal contra metal resonó por el corto pasadizo, transportado por el eco, y Elric maldijo al destino que había hecho volver la cabeza al tipo en el momento crucial. Con otro golpe rápido y certero, la tormentosa rompió la torpe guardia del eunuco. Este solo llegó a ver la silueta a media luz de su oponente tras el torbellino de la negra hoja de la espada, que parecía muy ligera y cuya longitud doblaba la de su arma. El eunuco se preguntó, enfurecido, quién podría ser su atacante y, por fin, creyó reconocer su rostro. De inmediato, una película escarlata oscureció su visión. Notó un dolor lacerante que se adueñaba de su rostro y, a continuación, con filosofía, pues los eunucos son dados necesariamente a cierto fatalismo, comprendió que iba a morir. Elric se inclinó sobre el cuerpo abotargado del eunuco, extrajo la espada del cráneo del cadáver y limpió con la capa de su oponente muerto la mezcla de sangre y sesos que ensuciaba la hoja. Montón de huesos, sabiamente, había desaparecido. Elric escuchó el ruido de sus pies calzados con sandalias que subían la escalera. Empujó la puerta hasta abrirla y penetró en una sala iluminada únicamente por dos pequeñas velas situadas a ambos extremos de una cama ancha y cubierta con un rico tapiz. Dio unos pasos hasta el costado de la cama y contempló a la muchacha de cabello negro azabache que yacía en ella. El albino torció la boca en una mueca y unas lágrimas brillantes resbalaron de sus extraños ojos carmesí. Tembloroso, retrocedió hasta la puerta, envainó la espada y pasó los cerrojos. Regresó junto al lecho e hincó la rodilla al lado de la muchacha durmiente. Las facciones de ésta eran tan delicadas como las de Elric y guardaban un gran parecido con ellas, pero poseían además una exquisita belleza. La muchacha respiraba levemente, sumida en un sueño provocado no por una fatiga natural, sino por la magia perversa de su hermano. Elric extendió la mano y tomó en ella los delicados dedos de la durmiente. Los llevó a sus labios y los besó. Simoril, musitó, y una agonía de añoranza latió en su interior al pronunciar aquel nombre. Simoril, despierta. La muchacha permaneció inmóvil, su respiración continuó inalterada y sus ojos siguieron cerrados. Las blancas facciones de Elric formaron otra mueca y sus ojos rojos se encendieron mientras se adueñaba de él una cólera terrible y apasionada. Su mano siguió asiendo la de ella, tan flácida e insensible como la de un cadáver. Continuó cogido a ella hasta que tuvo que soltarla por temor a estrujar entre los suyos aquellos delicados dedos. Un soldado empezó a dar voces y golpes en la puerta en ese instante. Elric volvió a colocar la mano de la durmiente entre sus firmes pechos y se puso en pie. Volvió la vista hacia la puerta, desconcertado. Otra voz más aguda y fría interrumpió los gritos del soldado. ¿Qué sucede? ¿Alguien ha intentado entrar a ver a mi pobre hermana durmiente? «Es Ircoun, ese tenebroso engendro del diablo», dijo Elric para sí. Tras unos confusos balbuceos de los soldados, la voz de Ircoun se alzó al otro lado de la puerta mientras gritaba: «Quien quiera que esté ahí dentro, te destruiré 1000 veces cuando caigas en mis manos. No tienes escapatoria. Si mi buena hermana sufre el menor daño, si eso sucede, te prometo que no morirás, pero suplicarás a tus dioses poder hacerlo». Ircoun, miserable canalla, no puedes amenazar a quien es tu igual en las artes ocultas. Soy yo, Elric, tu rey por derecho. Vuelve a tu madriguera antes de que invoque contra ti todos los poderes maléficos que existen sobre la tierra y debajo de ella. Ircoun respondió con una risa insegura. «De modo que has vuelto a intentar que mi hermana despierte. Con ello no solo la matarías, sino que enviarías su alma al más profundo infierno, donde podrías seguirla de buen grado. Por los 6 pechos de Amara, serás tú quien pruebe las 1000 muertes antes de que transcurra mucho tiempo». «Ya basta de charla», alzó su voz Ircoun. «Soldados, os ordeno que derribéis esa puerta y me traigáis con vida a ese traidor. Elric, hay 2 cosas que no volverás a tener jamás: el amor que te queda, pues pronto te arrastrarás ante mí suplicando que libere tu alma de la agonía». Elric no hizo caso de las amenazas de Ircoun y observó la estrecha ventana de la estancia. Tenía el tamaño justo para que un hombre pudiera pasar por ella. Se inclinó sobre Simoril y depositó un beso en sus labios. Después se acercó a la puerta y abrió los cerrojos sin hacer ruido. Se produjo un estruendo cuando un soldado se lanzó con todo el peso de su cuerpo contra la puerta. Esta se abrió de golpe y el hombre tropezó debido al impulso,
cayendo de bruces al suelo. Elric desenvainó la espada, la alzó sobre su cabeza y la descargó en el cuello del soldado. La cabeza de éste rodó de sus hombros y Elric lanzó un potente grito con voz sonora y retumbante. «¡Arioco! ¡Arioco! Te ofrezco esta sangre y esta alma. Ayúdame. Te ofrezco este hombre, poderoso rey del infierno. Ayuda a tu siervo, Elric de Melniboné». 3 soldados penetraron a la vez en la estancia. Elric descargó la espada sobre uno de ellos y le partió la cara por la mitad. El hombre lanzó un grito horrible. «Arioco, señor de las tinieblas, te ofrezco esta sangre y esta alma. Ayúdame, señor del mal». En el extremo opuesto de la sala en penumbra empezó a formarse lentamente una niebla más oscura, pero los soldados continuaron su acoso y Elric hubo de esforzarse para mantenerles a raya. Continuó gritando el nombre de Arioco, señor de los infiernos superiores, sin cesar y casi inconscientemente, mientras se veía obligado a retroceder debido al número de sus adversarios. Detrás de los soldados, Yrkon vociferaba furioso y frustrado, instando a sus hombres, pese a todo, a que apresaran con vida al albino. Esta condición proporcionaba una pequeña ventaja a Elric. Eso y la espada mágica, la tormentosa, que despedía una extraña luminosidad negra al moverse y cuyo agudo aullido, como una especie de canto, taladraba los oídos de quienes lo escuchaban. 2 cuerpos más cubrían ahora el suelo alfombrado de la cámara, empapando con su sangre el refinado tejido. Sangre y almas para mi señor Arioco. La niebla oscura se hinchó y empezó a cobrar forma. Elric dirigió una mirada al rincón donde ello sucedía, y le recorrió un escalofrío a pesar de que ya había visto en anteriores ocasiones aquel horror surgido del infierno. Los soldados estaban ahora de espaldas al ser aparecido en el rincón y Elric se encontraba junto a la ventana. La masa amorfa que constituía la horrenda manifestación del veleidoso dios protector del monarca albino se hinchó aún más y Elric reconoció su forma insoportablemente extraña. El sabor acerbo de la bilis llenó su boca y luchó por mantener la cordura mientras conducía a los soldados hacia el ser que avanzaba como una masa viscosa. De pronto, los soldados parecieron percibir que había algo detrás de ellos. 4 se volvieron y unos gritos desquiciados surgieron de sus gargantas al tiempo que aquel horror oscuro hacía un último movimiento para envolverles. Arioco se cernió sobre el cuarteto, absorbiéndoles el alma. Luego, lentamente, sus huesos empezaron a ceder y a quebrarse, y envueltos aún en más gritos animales, los hombres cayeron al suelo como repulsivos invertebrados. Pese a tener el espinazo roto, todos ellos seguían con vida. Elric apartó la vista, agradeciendo por una vez que Cimoril siguiera dormida, y saltó al alféizar de la ventana. Miró hacia abajo y comprendió con desesperación que finalmente no iba a poder escapar por allí. Entre él y el suelo había más de 1 centenar de metros. Corrió entonces hacia la puerta donde Yrkun, con los ojos como platos por el miedo, intentaba mantener a raya a Arioco. Este empezaba ya a desvanecerse. Elric apartó a su primo de un empujón, lanzó una última mirada a Cimoril y echó a correr por donde había venido, resbalando sobre el suelo bañado en sangre. Montón de Huesos salió a su encuentro en lo alto de la oscura escalera. ¿Qué ha sucedido, rey Elric? ¿Qué hay ahí dentro? Elric tomó a Montón de Huesos por uno de sus magros hombros y le obligó a descender los peldaños. «Ahora no hay tiempo para eso», respondió jadeante, «pero debemos darnos prisa mientras Yrkon esté ocupado con su actual problema. Dentro de 5 días, Imrir experimentará una nueva fase en su historia, tal vez la última. Quiero que te asegures de que Cimoril queda a salvo, ¿me has entendido?» «Sí, mi señor, pero...» Llegaron a la puerta y Montón de Huesos descorrió los cerrojos para abrirla. «No tengo tiempo de decirte nada más. Regresaré dentro de 5 días, y con compañía. Ya entenderás a qué me refiero cuando llegue el momento. Lleva a Cimoril a la torre de Dar Putna y espérame allí». Tras estas palabras, Elric se alejó con pasos silenciosos, corriendo en la noche, con los gritos de los soldados moribundos taladrando todavía la oscuridad a su espalda. Capítulo 3. Elric permanecía callado en la proa de la nave insignia del conde Smiorgan. Desde su regreso al fiordo y la posterior salida de la flota a mar abierto, solo había hablado para dar órdenes, y éstas con la máxima concisión posible. Entre los señores del mar se comentaba con murmullos que llevaba en su interior un gran sentimiento de odio que emponzoñaba su alma y le hacía un hombre bastante peligroso, tanto para el enemigo como para el camarada.
Incluso el conde Smjorgan evitaba el contacto con el taciturno albino. Las proas invasoras surcaban el mar hacia el este, y las aguas aparecían negras de embarcaciones ligeras meciéndose en todas direcciones, como la sombra de alguna enorme ave marina reflejada en la superficie brillante. Casi medio millar de naves cubrían el océano, todas ellas de forma similar, largas, esbeltas y construidas para la velocidad más que para el combate, ya que su misión habitual era el comercio y las incursiones costeras. El pálido sol acariciaba las velas y avivaba los brillantes colores de las lonas, anaranjados, azules, negros, púrpuras, rojos, amarillos, verdes claros y blancos. Cada nave llevaba al menos 16 remeros, todos ellos experimentados combatientes. Los tripulantes de los barcos eran también los guerreros que atacarían Imrir. Las naciones del mar no podían desperdiciar a ningún hombre capaz de luchar, ya que sus tierras estaban poco pobladas, pues perdían cientos de hombres cada año en sus expediciones de saqueo habituales. En el centro de la gran flota navegaban algunos barcos de mayor tamaño, en cuyas cubiertas estaban instaladas grandes catapultas que se emplearían para atacar la muralla marina de Imrir. El conde Smjorgan y los demás señores del mar contemplaban con orgullo la flota, pero Elric se limitó a mirar hacia adelante, sin dormir, sin apenas moverse, con sus blancas facciones azotadas por el viento y la espuma salada, y con la mano descolorida en torno a la empuñadura de su espada. La flota continuó su marcha hacia el este, rumbo a la isla del dragón y sus fantásticas riquezas, o hacia el espanto más infernal. Incansables, lanzadas a su destino, las naves avanzaron con los remos batiendo las aguas al unísono y las velas hinchadas por el viento favorable. Las proas surcaban las olas hacia Imrir la Bella para saquear y arrasar la ciudad más vieja del mundo. 2 días después de que la flota zarpara, la costa de la isla del dragón apareció a la vista y el estrépito de las armas reemplazó al sonido de los remos. Los barcos se agruparon y se dispusieron a conseguir lo que cualquier hombre cuerdo juzgaría imposible. Las órdenes fueron pasando de barco a barco y la escuadra empezó a disponerse en formación de combate. Luego, los remos crujieron en sus hendiduras y la flota, con las velas arriadas ahora, reemprendió la marcha pesadamente. El día era despejado y frío, y una tensa expectación embargaba a todos los hombres, desde los señores del mar hasta los cocineros de a bordo, al pensar en el inmediato futuro y en lo que éste les traería. Los mascarones de proa en forma de serpiente marina enfilaron hacia el gran muro de piedra que cerraba el primer acceso al puerto. Medía casi 30 metros de altura y en él había varias torres, más funcionales que las espirales como encajes de la ciudad que brillaban a lo lejos, tras la impresionante muralla. Las naves de Imrir eran las únicas autorizadas a cruzar la gran verja del centro de la muralla, y la ruta a través del laberinto, incluso la entrada exacta al mismo, constituía un secreto celosamente guardado por los navegantes de la ciudad. En la muralla marina, que ahora se alzaba enorme sobre la flota, los asombrosos centinelas ocupaban apresuradamente sus posiciones. Para ellos, la amenaza de un ataque era casi inimaginable, pero allí estaba. Una gran flota, la mayor que habían visto nunca, venía contra Imrir la Bella. Los soldados tomaron sus posiciones entre el susurro de sus capas y túnicas amarillas y el estruendo metálico de sus corazas, pero lo hicieron con perplejidad y desgana, como si se negaran a aceptar lo que veían. Acudieron a sus puestos con desesperado fatalismo, sabiendo que, incluso si las naves invasoras no llegaban a entrar en el laberinto, ellos no estarían vivos para ver el fracaso del asalto. Divim Tarkan, comandante de la muralla, era un hombre sensible que amaba la vida y sus placeres. Atractivo e instruido, lucía una pequeña perilla y un bigote fino. Tenía un aspecto magnífico con su armadura de bronce y su casco de altas plumas. Tarkan no quería morir y dio órdenes concisas a sus hombres, que procedieron a cumplirlas con ordenada precisión. Escuchó, preocupado, los gritos lejanos procedentes de las naves y se preguntó cuál sería el primer movimiento de los invasores. No tuvo que esperar mucho para obtener la respuesta. El brazo de la catapulta de una de las naves de vanguardia se alzó acompañado de un sonido vibrante y lanzó una roca de gran tamaño que surcó el aire con un balanceo aparentemente grácil y despreocupado. El tiro quedó corto y la roca se hundió en las aguas, rociando de espuma las piedras de la muralla.
Tragando saliva dificultosamente e intentando controlar el temblor de su voz, Divim Tarkan ordenó disparar la catapulta de defensa. Con el sonido de un latigazo, la cuerda fue cortada y una bola de hierro voló en respuesta hacia la flota enemiga. Las naves estaban tan juntas que la bala no podía fallar y en efecto cayó de pleno en la cubierta de la nave insignia de Darmid de Harcourt, destrozando su quilla de madera. En cuestión de segundos, la nave se hundió y Darmid con ella, acompañada de los gritos de los hombres heridos y mutilados. Parte de la tripulación fue izada a bordo de otras embarcaciones, pero los heridos fueron abandonados a su suerte. Otra catapulta dejó oír su sonido y esta vez el proyectil alcanzó de pleno una torre llena de arqueros. Las piedras salieron despedidas y los ocupantes que no habían perdido la vida sufrieron una espantosa caída, para morir en el mar cubierto de espuma que batía la muralla. Esta vez, furiosos por la muerte de sus camaradas, los arqueros de Imrir respondieron con una andanada de finos dardos contra la masa enemiga. Entre los invasores se levantaron gemidos y alaridos, mientras las flechas de plumas rojas se clavaban cruelmente en sus carnes. Pero los invasores respondieron a las flechas utilizando sus propios arcos, y pronto no quedó en la muralla más que un puñado de hombres, con su única máquina de guerra destruida y una parte de la muralla desmoronada. Divim Tarkan estaba vivo, aunque el rojo de la sangre teñía su túnica amarilla y el asta de un dardo sobresalía de su hombro izquierdo. Vivía aún cuando la primera nave ariete avanzó obstinada hacia la gran verja de madera y la golpeó con fuerza, debilitándola. Una segunda nave arremetió contra el portón de la primera y entre ambas derribaron la verja y pasaron al otro lado. Eran las primeras embarcaciones no imririanas que lo hacían en la historia. Tal vez fue el terrible espanto de ver rota la tradición, lo que hizo perder pie al pobre Divim Tarkan en el borde de la muralla y le llevó a caer con un alarido hasta romperse el cuello en la cubierta del buque insignia del conde Smiorgan, en el momento que el barco cruzaba la verja. Las naves ariete abrieron paso al barco del conde Smiorgan, pues Elric tenía que indicar el camino por el laberinto. Delante de ellos aparecían 5 altas entradas como fauces oscuras muy abiertas, todas de parecida forma y tamaño. Elric señaló la del centro y a paladas cortas, los remeros empezaron a dirigir la embarcación hacia la oscura boca de la entrada. Durante algunos minutos navegaron a oscuras. «¡Luces!», gritó Elric. «¡Encended las antorchas!». Las teas ya estaban dispuestas y procedieron a encenderlas. Los tripulantes vieron que se encontraban en un inmenso túnel horadado en la roca, que se retorcía tortuosamente en todas direcciones. «Que los barcos se mantengan juntos», ordenó Elric, y su voz resonó en la oquedad, ampliada 100 veces. El rostro de Elric era una máscara de sombras y luces brillantes, mientras las antorchas elevaban lenguas de fuego hacia el techo apenas visible. Detrás de él podían escucharse los murmullos de asombro y temor de los hombres y, mientras nuevos barcos iban entrando en el laberinto y encendían sus antorchas, Elric apreció que algunas de ellas temblaban, reflejando el temor supersticioso de sus portadores. Pero también el albino sintió cierta inquietud al observar las sombras danzantes, y sus ojos, obnubilados por el resplandor de las teas, brillaron febriles. Con siniestra monotonía, los remos siguieron chapoteando en el agua mientras el túnel se ensanchaba y aparecían a la vista varias entradas a nuevas cavernas. «La entrada central», ordenó Elric. El piloto al timón asintió y guió la nave hacia la entrada que el albino indicaba. Salvo el apagado murmullo de algunos hombres y el ruido de los remos, en la caverna de techo elevadísimo reinaba un silencio lúgubre y de mal presagio. Elric contempló las aguas negras y frías y se estremeció. Por fin, salieron de nuevo a la luz del sol y los hombres miraron hacia arriba, asombrados de la altura de los muros que se alzaban sobre ellos. En la cima de aquellos muros se hallaban apostados más arqueros vestidos de amarillo y protegidos con armaduras de bronce. Y, cuando el buque del conde Smiorgan inició la salida de las oscuras cavernas con las antorchas encendidas todavía bajo el frío aire invernal, las flechas comenzaron a llover de lo alto en el estrecho cañón, hundiéndose en cuellos y extremidades. «Más deprisa», aulló Elric. «Remad más deprisa. Ahora nuestra única arma es la velocidad». Con frenética energía los remeros se aplicaron a su labor y las naves empezaron a tomar velocidad,
pese a que los dardos de los imririanos se cobraban un alto precio en vidas de guerreros y tripulantes. El canal de altos muros describía en ese tramo una recta, y Elric vio ante sí los embarcaderos de Imrir. «¡Deprisa, deprisa! Nuestra recompensa está a la vista». De pronto, el barco dejó atrás los muros del laberinto y se encontró en las aguas remansadas del puerto, frente a los guerreros congregados en el muelle. La nave se detuvo a la espera de refuerzos que iban saliendo del canal. Cuando hubieron cruzado 20 naves, Elric dio la orden de atacar el muelle y la tormentosa aulló en su vaina. El costado de babor de la nave insignia golpeó el embarcadero mientras las flechas llovían sobre él. Los dardos silbaron alrededor de Elric, pero milagrosamente no recibió ningún impacto mientras saltaba a tierra con un grupo de enardecidos invasores. Los hacheros de Imrir salieron al encuentro de los marineros, pero quedó en evidencia que tenían pocos ánimos para la lucha, demasiado desconcertados por el curso que habían tomado los acontecimientos. La negra hoja de Elric cayó con fuerza frenética en la garganta del hachero más próximo a él y le cegó la cabeza. Lanzando su diabólico aullido ahora que había probado la sangre, la espada cobró vida en la mano de Elric, buscando sangre fresca para derramar. En los labios descoloridos del albino había una sonrisa pétrea, siniestra, y sus ojos eran apenas 2 rendijas mientras golpeaba a los guerreros con determinación. Su plan era dejar la lucha para aquellos que había conducido hasta allí, pues tenía otras cosas que hacer. Y enseguida. Detrás de los soldados de ropas amarillas se alzaban las altas torres de Imrir, bellísimas con sus colores suaves y resplandecientes, sus rosas coralinos y azules difuminados, sus amarillos pálidos y dorados, sus blancos y sus sutiles tonos glaucos. Una de aquellas torres era el objetivo de Elric, las torres de Dar Putna, donde había ordenado a Montón de Huesos que llevara a Cimoril en la certeza de que podría conseguirlo en plena baraúnda invasora. Elric se abrió camino, bañando en sangre a quienes intentaban detenerle, y los soldados caían entre gritos horribles mientras la espada mágica les absorbía las almas. Por fin, Elric los dejó atrás, enfrentados a las brillantes espadas de los invasores que seguían asaltando al embarcadero, y echó a correr por las tortuosas callejas hacia arriba, dando muerte con su espada a todo aquel que intentaba detenerle. Parecía un espectro lívido, con las ropas hechas jirones y ensangrentadas, y la coraza abollada y rascada, pero corría a toda prisa por las serpenteantes callejuelas empedradas hasta llegar por fin ante la esbelta torre de suaves tonos azules y dorados, la torre de Dar Putna. La puerta estaba abierta, señal de que había alguien en el interior, y Elric cruzó la entrada y se encontró en el gran salón de la planta baja. Nadie salió a su encuentro. «Montón de Huesos», gritó con un rugido que le sonó atronador incluso a él mismo. «¿Estás ahí, Montón de Huesos?» Subió el tramo de peldaños a grandes saltos, repitiendo el nombre de su criado. Al llegar al segundo piso, se detuvo de pronto al escuchar un gemido procedente de una de las cámaras. «¿Eres tú, Montón de Huesos?» Elric se acercó a la estancia y escuchó un jadeo sofocado. Empujó la puerta y se le hizo un nudo en el estómago al ver a su viejo criado tendido en el suelo desnudo de la cámara, tratando en vano de detener el flujo de sangre que brotaba de una gran herida en el costado. ¿Qué ha sucedido? ¿Dónde está Cimoril? El viejo rostro de Montón de Huesos mostró una mueca de dolor y pena. Ella, «La he traído aquí, amo, como ordenaste», pero tosió y le resumó sangre por la barbilla. «Pero el príncipe Ircón debió seguirnos hasta aquí. Me hirió y se llevó a Cimoril otra vez. Dijo que la pondría a buen recaudo en la torre de Valnesbet. Amo, lo siento». «Así debe ser», replicó Elric, presa de cólera. Después dulcificó un tanto la voz. «No te preocupes, mi viejo amigo. Yo te vengaré a ti y a mí mismo. Todavía puedo alcanzar a Cimoril ahora que sé dónde la ha llevado Ircón. Gracias por intentarlo, amigo mío. Que tu largo viaje por el último río sea plácido». Giró sobre sus talones bruscamente y abandonó la cámara. Bajó corriendo la escalera y ganó la calle. La torre de Valnesbet era la más elevada del palacio real. Elric la conocía bien, pues era allí donde sus antepasados habían estudiado sus oscuros hechizos y habían llevado a cabo sus temibles experimentos. Se estremeció al pensar en lo que Irkún podía estar haciéndole a su propia hermana. Las calles de la ciudad estaban silenciosas y extrañamente desiertas, pero Elric no tenía tiempo de preguntarse la razón de que así fuera.
Corrió sin perder un instante hacia el palacio. Encontró la verja desguarnecida y la puerta principal del edificio sin centinelas. También eso era inusual, pero Elric dio gracias por la buena fortuna mientras continuaba su veloz avance, ascendiendo por los pasadizos que tan bien conocía en dirección a la torre más alta. Por fin, alcanzó una puerta de brillante cristal negro sin tirador ni cerrojo alguno. El albino golpeó el cristal frenéticamente con su espada mágica, pero la puerta solo pareció absorber el golpe y recuperar su forma. Los golpes no tenían efecto contra el cristal. Elric se estrujó la mente tratando de recordar la palabra mágica que haría que la puerta se abriera. No se atrevió a ponerse en trance, cosa que con un poco de tiempo llevaría la palabra a sus labios. En lugar de ello, prefirió hurgar en su subconsciente hasta encontrarla. Todo su cuerpo se puso a temblar mientras sus facciones se retorcían y hasta su cerebro empezó a dar sacudidas. La palabra mágica estaba a punto de salir, las cuerdas vocales se tensaron en su garganta y su pecho se elevó. Vomité la palabra por fin, y toda su mente y su cuerpo se dolieron del esfuerzo. A continuación, Elric añadió: «Te lo ordeno, ábrete». Sabía que, una vez franqueado el obstáculo, su primo conocería su presencia allí, pero no tenía más remedio que arriesgarse. El cristal se expandió, latiendo y respirando hasta que empezó a deshacerse. Desapareció en la nada, en algo más allá del universo físico y del tiempo. Elric exhaló un suspiro de agradecimiento y penetró en la torre de Val Nesbet. Pero ahora, mientras Elric subía trabajosamente los peldaños hacia la cámara central, un fuego espectral, helado y ominoso, danzaba en torno a él. También le envolvía una música extraña, misteriosa, que latía, sollozaba y retumbaba en su cabeza. Encima de él vio a un Yirkun que le sonreía burlón, empuñando también una espada mágica, gemela de la que blandía Elric. «¡Engendro del infierno!», exclamó Elric con voz apagada y débil. «Veo que has recuperado la enlutada. Muy bien, mide sus poderes contra su hermana, si te atreves. He venido a destruirte, primo». La tormentosa emitía un peculiar gimoteo, un suspiro audible por encima de la música aulladora y extraterrenal que acompañaba el fuego helado. La espada mágica se agitó en la mano de Elric, y éste tuvo dificultades para controlarla. Reuniendo todas sus fuerzas, el albino terminó de ascender los escasos peldaños que le quedaban y dirigió una furiosa estocada a Yirkun. Más allá del fuego espectral bullía una lava verde amarillenta por todas partes, encima y debajo. Los dos hombres estaban ahora envueltos solamente por el fuego brumoso y la lava que acechaba detrás de éste. Se encontraban fuera de la tierra, enfrentados en una batalla decisiva. La lava dejó de hervir y empezó a rezumar hacia adentro, dispersando el fuego. Las dos espadas se encontraron y un terrible rugido rechinante hendió el aire cuando ambas hojas chocaron. Elric notó que todo su brazo se entumecía y le producía un hormigueo desagradable. El albino se sintió un títere. Ya no era su propio dueño, sino que era la espada la que decidía sus actos por él. La hoja, con Elric asido a la empuñadura, pasó con un rugido junto a su espada hermana y produjo un profundo corte en el brazo izquierdo de Yirkun. Este lanzó un alarido y abrió los ojos como platos en un gesto de agonía. La enlutada respondió al ataque de la tormentosa e hirió a Elric en el mismo lugar en que éste había alcanzado a su primo. Exhaló un gemido de dolor, pero continuó avanzando y consiguió herir de nuevo a Yirkun en el costado derecho con un golpe lo bastante potente como para haber acabado con la vida de cualquier otro hombre. Yirkun se echó a reír entonces. Soltó una risotada propia de un demonio surgido de las infames profundidades del infierno. Su primo había perdido por fin sus últimos restos de cordura y la ventaja estaba ahora de parte de Elric. Sin embargo, la gran magia que Yirkun había conjurado estaba todavía en acción, y Elric sintió como si un gigante le hubiese agarrado y estuviera aplastándole, mientras él se esforzaba en hacer valer su ventaja. De la herida de Yirkun seguía brotando sangre, y esta cubría también a Elric. La lava estaba retirándose lentamente, y Elric pudo apreciar entonces la entrada a la cámara central. Detrás de su primo se movía otra forma. Elric soltó un jadeo. Simoril había despertado, y Elric, con expresión de horror en el rostro, le gritaba algo incomprensible. La espada aún cayó otra vez en un arco negro, golpeó la hoja hermana que Yirkun empuñaba todavía y abrió la guardia de éste. «¡Elric!», gritó en ese instante Simoril, desesperada. «¡Sálvame!».
Sálvame ahora o quedaremos condenados por toda la eternidad. Elric se quedó perplejo ante las palabras de la muchacha, sin comprender a qué se refería. En un arranque de furia salvaje, obligó a Yirkun a retroceder escalera arriba hacia la cámara. Elric, guarda la tormentosa. Envaina la espada o nos veremos separados otra vez, insistió Silmaril. Sin embargo, aunque el albino hubiera podido controlar la espada sibilante, no la habría envainado. El odio se había adueñado de su corazón y Elric no estaba dispuesto a guardar la espada hasta que la hubiera hundido en el perverso corazón de su primo. Silmaril sollozaba ahora suplicándole, pero Elric no podía hacer nada. Aquel ser idiota y babeante que había sido Yirkun de Imrir se volvió al escuchar el llanto de su hermana y contempló a ésta con una sonrisa burlona. Soltó una risotada y extendió una de sus manos temblorosas hasta asir por el hombro a la muchacha. Ella pugnó por escapar, pero Yirkun disponía aún de su fuerza maléfica. Aprovechando el momento de distracción de su adversario, Elric lanzó una potente estocada al monarca impostor, casi separándole el tronco de las piernas. Y a pesar de todo, increíblemente, Yirkun aún siguió vivo, absorbiendo su vitalidad de la hoja que todavía seguía enfrentándose a la espada mágica del albino. Con un último impulso, Yirkun empujó a Silmaril delante de sí, y la muchacha, con un grito, murió atravesada por la tormentosa. Entonces, Yirkun lanzó una última carcajada en forma de alarido, y su alma negra cayó aullando hacia el infierno. La torre recuperó sus anteriores proporciones y desapareció todo rastro de lava o fuego. Elric se sintió desorientado, incapaz de dominar sus pensamientos. Contempló los cuerpos sin vida de los dos hermanos, y en un primer instante eso fue lo único que reconoció: los cadáveres de un hombre y una mujer. A continuación, la siniestra verdad fue abriéndose paso en su cerebro y Elric exhaló un gemido casi animal, abrumado de pesar. Había matado a la mujer que amaba. La espada cayó de su mano, manchada con la sangre de Silmaril, y rodó escalera abajo con un estruendo. Entre sollozos, Elric se dejó caer de rodillas junto a la muchacha exánime y la levantó en sus brazos. «Silmaril», gimió, notando ahora un dolor lacerante en todo su cuerpo. «Silmaril, yo te he matado». Capítulo 4. Elric volvió la vista hacia las ruinas de Imrir, cuyas torres y edificios habían quedado arrasados y eran consumidos ahora por las grandes lenguas de fuego de un voraz incendio, y animó a los sudorosos remeros a que aumentaran el ritmo de sus paladas. La nave, con las velas recogidas todavía, dio una cabezada bajo el impulso de una corriente de aire contraria, y Elric se vio obligado a asirse del pasamanos del costado de babor para no salir arrojado por la borda. Volvió a mirar hacia Imrir y notó un nudo en la garganta al darse cuenta de que ahora era un completo desarraigado, un renegado que había matado a una mujer, aunque fuera involuntariamente. Llevado por su ciego afán de venganza, acababa de perder a la única mujer que había amado en su vida. Ahora, todo había terminado, y el albino no podía imaginar ningún futuro para él, pues su futuro siempre había estado vinculado a su pasado, y hoy, efectivamente, aquel pasado quedaba a su espalda convertido en ruinas flameantes. Unos sollozos sin lágrimas se agolparon en su pecho, y sus dedos se cerraron con más fuerza todavía en el pasamanos de la nave. A regañadientes, su mente volvió a centrarse en Silmaril. Elric había depositado su cuerpo en un sofá y había prendido fuego a la torre. Después, había vuelto sobre sus pasos y había encontrado a los invasores que, victoriosos, regresaban a sus barcos cargados con un cuantioso botín y numerosas esclavas, prendiendo fuego llenos de júbilo a todos los bellos y altos edificios que encontraban a su paso. Él había causado la destrucción del último signo tangible que demostraba que alguna vez había existido el grandioso y magnífico brillante imperio. Ahora, el albino sentía que la mayor parte de sí mismo había desaparecido con la ciudad. Dirigió una nueva mirada a Imrir, y de pronto su pesar aumentó todavía más al ver que otra torre, bella y delicada como un fino encaje, se resquebrajaba y se derrumbaba envuelta en llamas. Elric había destruido el último gran monumento de la vieja raza a la que él mismo pertenecía. Quizá algún día los hombres aprendieran de nuevo a construir torres fuertes y esbeltas como las de Imrir, pero de momento, tal conocimiento agonizaba en el catronador de la caída de la ciudad de ensueño y de la rápida extinción de la raza melnibonesa. Sin embargo, se preguntó el albino, ¿qué había sido de los señores del dragón? Ni estos ni sus naves doradas habían salido al encuentro de los invasores,
Únicamente los soldados de a pie habían colaborado en la defensa de Imrir. ¿Acaso habían ocultado las naves en algún canal secreto y habían huido tierra adentro cuando los invasores asaltaron la ciudad? El ataque había sido demasiado fácil y las tropas de Imrir habían opuesto demasiada poca resistencia para poderlas considerar derrotadas de verdad. Ahora que las naves de los señores del mal se retiraban, no era posible que sus adversarios estuvieran proyectando alguna réplica inesperada. Elric intuía que existía un plan en ese sentido, tal vez un plan que incluía la presencia de los dragones. Un escalofrío le recorrió al pensarlo. No había hecho a sus aliados la menor mención de los animales que los melniboneses habían dominado durante siglos. En aquel mismo instante, era posible que alguien estuviera abriendo las puertas subterráneas de las cavernas de los dragones. El albino apartó de su mente aquella temible perspectiva. Fin de sección. Mientras la flota se encaminaba hacia mar abierto, Elric, con los ojos entristecidos vueltos hacia Imrir, rindió silencioso homenaje a la ciudad de sus antepasados y a Silmaril. Una oleada de cálida amargura le recorrió de nuevo, mientras la dolorosa evocación de la muerte de su amada bajo su propia espada volvía a su mente. Recordó las advertencias de Silmaril cuando la había dejado para aventurarse en los reinos jóvenes, respecto a que, si dejaba a Yrconn como regente del trono de Rubí y renunciaba a su autoridad durante un año, perdería definitivamente ambas cosas. Se maldijo a sí mismo. Luego, un murmullo como el retumbar de un trueno lejano se extendió por la flota y Elric se volvió con rapidez, concentrándose en identificar la causa del alboroto. 30 navíos de guerra melniboneses de velas doradas habían aparecido a ambos lados del puerto, procedentes de 2 de las bocas del laberinto. Elric comprendió que las naves contrarias debían haberse ocultado en aquellos canales, esperando atacar a la flota invasora cuando ésta regresara, saciada y agotada por los excesos. Las naves doradas, grandes galeras de combate, eran las últimas embarcaciones de Melniboné, y el secreto de su construcción se había perdido. Producían una sensación de antigüedad y de poder adormecido mientras avanzaban velozmente, impulsadas cada una de ellas por 4 o 5 hileras de grandes remos, con la intención de rodear a las naves invasoras. Su flota pareció empequeñecer ante sus ojos hasta producir la impresión de una serie de virutas de madera frente al gran esplendor de las deslumbrantes naves de guerra. Estas estaban bien pertrechadas y listas para el combate, mientras que los hombres a bordo de los barcos invasores se hallaban rendidos de cansancio tras el éxito de la incursión. El albino se dio cuenta de que solo había un modo de salvar, al menos una pequeña parte de la flota. Para ello, debería conjurar un viento mágico que impulsara sus velas. La mayoría de las naves insignias se hallaban cerca del barco de Yaris, a bordo del cual se encontraba ahora el albino, pues el joven capitán se había embriagado en exceso durante el saqueo y había muerto acuchillado por una esclava melnibonesa. Junto al barco de Elric se encontraba el del conde Smiorgan, y el corpulento señor del mar le dirigió una mirada ceñuda, pues comprendía perfectamente que él y sus naves, pese a ser superiores en número, no tenían ninguna posibilidad en una batalla naval. Sin embargo, conjurar unos vientos lo bastante fuertes para impulsar tantos barcos era un asunto peligroso, pues el sortilegio liberaría una energía colosal y cabía la posibilidad de que los espíritus que controlaban el viento se volvieran contra quien los había conjurado, si éste no iba con mucho cuidado. Sin embargo, era su única posibilidad, pues, de lo contrario, los mascarones de las proas doradas que levantaban espuma al cortar las aguas reducirían las naves incursoras a fragmentos de madera flotando en las aguas. Tras tomar fuerzas, Elric empezó a pronunciar los nombres antiguos y terribles, llenos de vocales, de los seres que existían en el aire. Tampoco ahora podía arriesgarse a entrar en trance, pues tenía que estar pendiente de cualquier indicio de que los espíritus del viento se estuvieran volviendo contra él. Los invocó en un extraño idioma que a veces era agudo, como el grito de un ave marina, y a veces grave y retumbante como el ruido de las olas al batir contra la costa. Por fin, las siluetas difusas en los espíritus del viento empezaron a revolotear ante su borrosa mirada. El corazón le producía unas terribles punzadas en el pecho y notó que las piernas le flaqueaban.
Reuniendo todas sus energías, conjuró un viento que, con un aullido, empezó a soplar furiosa y caóticamente a su alrededor, sacudiendo de un lado a otro incluso a las enormes melnibonesas. Elric consiguió, por fin, encauzar el viento y lo dirigió hacia el velamen de una 50 de naves invasoras. Otras muchas no pudieron ponerse a salvo al quedar fuera del radio de acción de sus poderosas ráfagas. Sin embargo, 40 de las embarcaciones escaparon finalmente de los mascarones melniboneses y entre el aullido del viento y el crujido de las cuadernas saltaron las olas haciendo gemir los mástiles que apenas podían sujetar sus velas totalmente hinchadas. El viento arrancó los remos de las manos de los tripulantes, dejando un rastro de maderas astilladas en la blanca estela salada que hervía tras la popa de cada una de las naves. En un abrir y cerrar de ojos, Elric y sus compañeros se encontraron fuera del círculo de las naves melnibonesas, que seguía cerrándose lentamente y surcando a velocidad de vértigo el mar abierto. Todas las tripulaciones percibían algo distinto en el aire y alcanzaban a ver fugazmente las formas extrañas de siluetas confusas que rodeaban sus naves. Había algo inquietante y malévolo, algo sobrenatural que producía asombro y temor en aquellos seres que les ayudaban. Smiorgan hizo un gesto con la mano a Elric, acompañado de una sonrisa de gratitud. «Ahora estamos a salvo gracias a ti, Elric», gritó desde el puente de su embarcación. «Sabía que nos traerías suerte». Elric ignoró sus palabras. Ahora, los señores del dragón iniciaban la persecución con ánimo de venganza. Las naves doradas de Imrir eran casi tan veloces como la flota invasora ayudada por la magia, y algunas galeras agresoras, cuyos mástiles no habían resistido la fuerza del viento que impulsaba sus velas y se había partido, fueron apresadas. Elric observó cómo eran lanzados desde las cubiertas de las galeras de Imrir unos poderosos garfios metálicos de brillo apagado caían con estruendo de madera astillada sobre los barcos de la flota que iban quedando a la deriva detrás del suyo. Las catapultas de las naves de los señores del dragón arrojaban una lluvia de fuego sobre gran parte de las embarcaciones fugitivas. Unas llamas voraces caían sobre las cubiertas como lava de olor pestilente y corroían las cuadernas como si fuera vitriolo sobre papel. Los hombres lanzaban alaridos, tratando en vano de apagar el fuego que prendía en sus ropas. Incluso saltaban a unas aguas que no extinguían las llamas. Algunos se hundieron en el océano y fue posible seguir su descenso, así como el de las naves naufragadas, cayendo en espiral entre llamas, incluso bajo la superficie, como polillas quemadas por la luz. Las cubiertas invasoras no alcanzadas por el fuego quedaron rojas de sangre invasora cuando los enfurecidos guerreros de Imrir cayeron al abordaje sobre los incursores, descolgándose por largas cuerdas, empuñando grandes espadas y hachas de combate y produciendo terribles estragos entre los saqueadores del mar. Flechas y jabalinas. Imririanas llovían desde las elevadas cubiertas de las galeras, diezmando a los aterrorizados ocupantes de las naves menores. Elric fue testigo de todo, mientras la suya y un puñado de naves más empezaban, poco a poco, a poner distancia entre ellos y la primera galera perseguidora de Imrir, el buque insignia del almirante Magum Kolim, comandante de la flota melnibonesa. Por fin, Elric se dignó hacer un comentario al conde Smiorgan. «Les hemos dejado atrás», gritó para hacerse oír por encima del viento ululante, con el rostro vuelto hacia la nave del conde, donde éste permanecía de pie en el puente observando el cielo con ojos muy abiertos. «Pero cuida de que tus naves sigan un buen rumbo hacia el oeste, o estamos perdidos». Smiorgan, sin embargo, no respondió. Su mirada seguía fija en el firmamento, y en sus ojos había una expresión de terror impensable en un hombre hasta aquel momento no había mostrado jamás el menor asomo de miedo. Inquieto, Elric siguió la mirada de Smiorgan y no tardó en verlos. Eran dragones, sin duda. Los grandes reptiles estaban a algunos kilómetros de distancia, pero Elric conocía el aspecto de las enormes bestias voladoras. La envergadura de alas habitual de aquellos monstruos casi extintos era de unos 10 metros. Sus cuerpos de serpiente, que empezaban en una cabeza de hocico largo y estrecho y terminaban en una cola que constituía un látigo temible, alcanzaban los 15 metros, y aunque no lanzaban fuego y humo por la boca como decían las leyendas, Elric sabía que su veneno era combustible y que podía prender fuego en la madera o en la ropa por simple contacto. A lomos de los dragones cabalgaban unos guerreros de Imrir.
Armados de largos aguijones como lanzas, hacían sonar unos cuernos de extrañas formas que emitían curiosas notas sobre el mar turbulento y el sereno firmamento azul. Al aproximarse a la flota dorada, que quedaba ahora a media legua de distancia, el dragón que abría la marcha inició un descenso en amplios círculos hacia la enorme galera insignia. Cuando sus alas batían el aire, hacían un sonido semejante al crujido de un relámpago. El monstruo de piel escamosa verde grisácea se cernió sobre la nave dorada que se mecía en el mar turbulento y blanco de espuma. Recortada su silueta contra el cielo sin nubes, el dragón ofrecía una buena perspectiva y Elric pudo observarlo con detalle. El aguijón que el señor del dragón agitaba sobre la cabeza del almirante Magum Kolim era una lanza larga y fina sobre la cual podía apreciarse, incluso a aquella distancia, un extraño gallardete de líneas negras y amarillas en zigzag. Elric reconoció enseguida la enseña. Divim Tevar, señor de las cavernas de los dragones y amigo de la infancia de Elric, encabezaba la escuadra de míticos animales que vengaría la destrucción de Imrir la Bella. El albino lanzó un nuevo grito a Smiorgan, de nave a nave. «Ahora, ese es nuestro mayor peligro. Haz lo que puedas para mantenerlos a raya». Se escuchó un estrépito metálico mientras los hombres se preparaban, casi sin esperanzas, para repeler la nueva amenaza. El viento embrujado no les proporcionaba ninguna ventaja frente al rápido vuelo de los dragones. Divim Tevar actuaba en evidente acuerdo con Magum Kolim, y su aguijón azuzó al dragón en el cuello. El enorme reptil saltó hacia arriba y empezó a ganar altura. Tras él iban otros 11 dragones, cerrando distancias ahora. Con aparente lentitud, los dragones empezaron a batir las alas acompasadamente hacia la flota invasora, cuyos tripulantes elevaron plegarias a sus dioses suplicando un milagro. Estaban condenados sin remedio. Hasta la última nave de los señores del mar estaba irremisiblemente perdida, y la expedición había sido infructuosa. Elric advirtió la desesperación en los rostros de los hombres, mientras los mástiles de las embarcaciones continuaban cimbreándose bajo la fuerza del aullador viento embrujado. Ahora no les quedaba otra cosa que morir. Luchó por liberar su mente del torbellino de dudas que la llenaba. Desenvainó la espada y percibió el poder perverso y pulsante que guardaba en su interior la tormentosa de empuñadura labrada con signos mágicos. Ahora, sin embargo, Elric odiaba aquel poder porque le había forzado a dar muerte al único ser humano que había querido, y comprendía también cuánta de su fuerza debía a la espada de hoja negra de sus padres y lo débil que se sentiría sin ella. Elric era albino, y ello significaba que carecía de la vitalidad de un ser humano normal. Furiosa e inútilmente, al tiempo que el velo de su mente era reemplazado por un miedo cerval, maldijo los planes de venganza que había tramado. Maldijo el día en que había accedido a conducir la expedición contra Imrir, y por encima de todo, maldijo amargamente al difunto Yr Khon y su retorcida envidia, que había sido la causa de toda aquella serie de acontecimientos marcados por la fatalidad. Pero ya era demasiado tarde para maldiciones. El sonoro batir de alas de los dragones llenó el aire y los monstruos se cernieron sobre las embarcaciones fugitivas. Era preciso tomar alguna decisión, pues, aunque no tenía ningún apego a la vida, se negaba a morir a manos de su propio pueblo. Cuando muriera, se prometió, sería por su propia mano. Odiándose a sí mismo, Elric adoptó una resolución. Con una invocación, hizo amainar el viento mientras el veneno de los dragones se abatía sobre la última nave de la fila. Después, Elric empleó todos sus poderes para levantar un viento aún más fuerte en las velas de su propia embarcación, mientras sus camaradas, perplejos en sus barcos repentinamente encalmados, le llamaban a gritos desde las otras naves preguntándose desesperadamente la razón de su comportamiento. Ahora, el barco de Elric avanzaba a toda prisa y tal vez podría escapar por muy poco a los dragones. Así lo esperaba el albino. Abandonó a su suerte al hombre que había confiado en él, el conde Smiorgan, y observó cómo el veneno caía del cielo y le envolvía en una llamarada verde y escarlata. Elric huyó, sin permitir que su mente se hiciera ideas sobre el futuro, y aquel orgulloso príncipe de una ciudad en ruinas sollozó en voz alta y maldijo a los malévolos dioses por el día aciago en que ociosamente, para procurarse una diversión, habían engendrado al ser humano. Detrás de él,
Las últimas naves asaltantes estallaron en súbitas llamaradas aterradoras, y aunque agradecidas a medias de haber escapado al destino de sus camaradas, los hombres a bordo del barco observaron acusadoramente al albino. Elric continuó sollozando sin ocultarlo, con el alma desgarrada por grandes sufrimientos. Una noche más tarde, cuando la nave se encontró por fin a salvo de la terrible amenaza de los señores del dragón y de sus monstruos, frente a la costa de una isla llamada Pan Tang, Elric permaneció meditabundo en la popa, mientras los hombres le contemplaban con miedo y con odio, hablando entre dientes de traición y de absoluta cobardía. Parecían haber olvidado su propio temor y la posterior seguridad que habían disfrutado. Elric permaneció meditabundo, sosteniendo la negra espada mágica en ambas manos. Hacía ya muchos años que sabía que la tormentosa era mucho más que una simple arma de combate, pero ahora se daba cuenta de que la espada tenía más vida de la que él había imaginado. Aquel objeto terrible había utilizado la mano que la empuñaba para forzarla a matar a Silmaril. Y sin embargo, Elric dependía terriblemente de su espada mágica y se daba cuenta de ello con absoluta certeza. A pesar de ello, temía y rechazaba el poder de la espada. La odiaba intensamente por el caos que había provocado en su cerebro y en su espíritu. Presa de una agónica incertidumbre, sostuvo la hoja en sus manos y se obligó a sopesar las alternativas. Sin la siniestra espada, perdería el orgullo y tal vez la vida incluso, pero conocería la reconfortable tranquilidad del puro descanso. Con ella tendría poder y fuerza, pero el acero le conduciría a un futuro marcado por el destino. Saborearía el poder, pero nunca tendría paz. Exhaló un profundo y sollozante suspiro y, movido por aciagos presentimientos, arrojó la espada mágica al mar bañado por la luna. Increíblemente, no se hundió. Ni siquiera quedó flotando sobre las aguas. Se clavó de punta en el mar y allí se quedó, temblando como si estuviera incrustada en madera. Permaneció en el agua como la aguja de un metrónomo, 15 centímetros de hojas sumergidos en el mar, y empezó a emitir un misterioso grito diabólico, un aullido de horrible malevolencia. Elric masculló una maldición, extendió su mano delgada y de un blanco reluciente y trató de recuperar la espada hechizada. Se estiró todavía más, inclinándose todo lo posible sobre el pasamanos. Seguía sin alcanzarla, aún quedaba a unos palmos de él. Con un jadeo, abrumado por una enfermiza sensación de derrota, cayó por el costado de la embarcación y se sumergió en las aguas heladas para nadar luego con brazadas tensas, grotescas, hacia la enhiesta espada. Elric estaba derrotado. La espada había vencido. Extendió el brazo hacia ella y sus dedos se cerraron en torno a la empuñadura. La tormentosa se acomodó a su mano al instante y Elric notó que las energías volvían lentamente a su cuerpo dolorido. Después comprendió que él y la espada eran interdependientes, pues si bien él necesitaba el arma, la tormentosa requería también un portador. Sin un hombre que la empuñara, la hoja también era impotente. Así pues, murmuró Elric con desesperación, debemos estar unidos el uno al otro. Unidos por cadenas forjadas en el infierno y por circunstancias urdidas por el destino. Muy bien, pues, seámoslo, y los hombres tendrán razones para espantarse y huir ante la mención de los nombres de Elric de Melniboné y su espada, la tormentosa. Los dos somos iguales, hijos de una era que nos ha desamparado. Demos a esa era razones para odiarnos. Fuerte otra vez, Elric envainó la tormentosa y la espada se ajustó a su costado. Luego, con potentes brazadas, el albino empezó a nadar hacia la isla, mientras los hombres que había dejado en el barco respiraban aliviados y se preguntaban si el melnibonés solitario sobreviviría o perecería en las aguas sombrías de aquel mar extraño y sin nombre. Fin del capítulo.